sé si puedo decirlo acá, y si está Ah, mal dicho ya ustedes después lo cortarán, pero en las dale, fraternidades de dale, dale. pastores, en las fraternidades de pastores hay pastores que son comunistas. Y ese es otro de los problemas, Qué ¿no? locura. Porque nosotros hablamos mucho en contra, nos preciamos mucho de ser la reforma de la Iglesia Católica, pero en la práctica terminamos teniendo en los pastores de cada congregación como que es una especie de mini papas, ¿no? Totalmente. O Y sea, es en realidad lo mismo, pero en menor escala, ¿no? la única que no lo han enjuiciado es esta chiquita que le está ayudando en TikTok. Y probablemente si Belmont tiene más tiempos de vida también lo va a enjuiciar porque el tipo es un patán que lamentablemente pues incluso utiliza a sus propios hijos para su beneficio propio. O siempre comento esto, ¿no? O sea, en Perú tenemos un germen socialista ya insertado en el ADN, porque así nos han enseñado. Desde el colegio yo recuerdo, y Andrés sabe porque con él hemos estudiado juntos, mi profesor de historia nos mandó a leer el Manifiesto Comunista. Oh, su madre. Entonces, él, por ejemplo, cree en que los homosexuales se pueden casar, en que las mujeres pueden abortar, y una serie de cosas que son medias extrañas, pero al fin y al cabo es su creencia. Yo no lo voy a criticar por eso, pero no puedes decir que eres cristiano evangélico si estás creyendo en determinadas cosas que no son parte de la enseñanza, ¿no? Juega en contra para un proyecto como esto, que es el que te he llamado a ser cabeza, no cola. Y cuando todos piensan que tienen que ser cabeza, definitivamente la cosa no camina, porque no somos parte de un equipo, somos parte de algo que yo estoy utilizando para ser cabeza. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Influyente. Yo soy Andrés Herrera y hoy tenemos un episodio, como siempre, crítico, un poco tendencioso, un poco espiritual, un poco de todo, pero que pueda fortalecer tu fe. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Sí, la verdad es que estamos bastante animados. Venimos, de hecho, con esta serie, ¿no? Como saben, que estamos hablando de política, ¿no? Desde una perspectiva cristiana. Y bueno, esperamos que este programa también sea de su agrado. Claro, ahora nuestro invitado es John Fernández, ya lo hemos tenido en otro episodio del podcast Influyente, la segunda temporada, hablando un poco de política, algunas anécdotas sobre Restauración Nacional, porque él ha sido asesor del pastor Humberto Lai, pero ahora queremos traerlo a modo de vidente, que nos hable un poco de la tendencia, lo que piensa que puede ocurrir bajo su experiencia, pero también como hijo de Dios dentro de un ambiente tan duro como es la política, como hemos conversado estas últimas semanas. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrés, hola Axel, dándole gracias por esta invitación y sí, dispuesto a colaborar y a hablar de todo lo que ustedes crean conveniente. Bueno, empezamos con la primera, de frente. Tú sabes que ya todo se perfila a que van como 4 candidatos a la punta. Desde el inicio de año estaba como que primero va Keiko, después López Aliaga, iban subiendo, cambiando. Después apareció un poquito de Jorge Nieto, un poquito de Álvarez y empezaron ahí. Pero tú sabes que las encuestas son medio truculentas, una muestra de 1.500 personas o 1.200 no me parece relevante. ¿Tú qué opinas de eso? De frente. Pienso igual que tú, o sea, una encuesta con 1.200 o 1.500 participantes a nivel nacional no puede darte una fotografía de lo que está sucediendo con más de 33 millones de habitantes. Es más, con Y regiones más tan aún solo en complicadas. Lima a veces, o sea, ni siquiera... Eh, Tengo entendido que se hacen en las regiones, pero se hacen en las regiones en las ciudades, ¿no? Y cuando te toman rural, te toman, digamos, las partes que están en el anillo más inmediato fuera de la ciudad. Entonces, con ese tipo de muestras, tú no puedes realmente tener una medición concreta, y eso es lo que sucede. Sí es cierto que las encuestadoras, y si el tiempo lo permite, más adelante puedo contar una anécdota sobre eso. Sí es cierto que las Mándate. encuestadoras manipulan. Manipulan, pero te juegan con el porcentaje de error. O sea, te pueden jugar con el porcentaje de error hacia arriba o con el porcentaje de error hacia abajo. En este caso, por ejemplo, la mayoría de encuestas tiene el 2,8% hacia arriba o 2,8% hacia abajo. Ellos juegan o manipulan ese porcentaje de margen de error. Lo que sí está haciendo que las encuestadoras no tengan una medición real es lo que acabamos de hablar al inicio. Una muestra de 1.200, 1.500 personas a nivel nacional es insignificante para lo que verdaderamente es el electorado peruano. Por eso es que se muestran tantas diferencias. Hoy día, por ejemplo, sabemos que Belmont está en segundo lugar,
Pero Belmont, ¿por qué está en segundo lugar? Puede ser un pluf, ¿no? Un chispazo por ahí que salió y que de repente el Por día el viernes, debate, por ahí, o sea, así es, ¿no? La hija guapa, para variar, Belmont utilizando a sus hijos como siempre, ya con la mayoría de los otros ya, la única que no lo ha enjuiciado es esta chiquita que le está ayudando en TikTok. Y probablemente si Belmont tiene más tiempos de vida, también lo va a enjuiciar porque el tipo es un patán que lamentablemente, pues, incluso utiliza a sus propios hijos para su beneficio propio, ¿no? yo me acuerdo, lo único que me acuerdo de Belmont desde niño era que él en un momento recaudó fondos para hacer un canal para todos los peruanos y después lo hizo para él y algo así. Yo la verdad no sé en qué quedó eso, pero no Fue sé una cómo cosa ese señor tremenda tendría cara de salir. porque él lo que proponía era un canal de accionariado difundido, creo que era así, no me acuerdo bien cómo era el tema, y Ujú. tú pagabas $1, si no me equivoco, por acción y tenías esa cantidad de acciones, obviamente, dentro del canal. Hubo Mucha gente gente invirtió, que sé que es. era una Sí. inversión, ¿no? Era una inversión. Y yo conocí particularmente a una familia de un amigo mío. En esa época yo me acuerdo trabajaba en Radio Uno, que ya no existe. Entonces, este chico iba a hacer prácticas en Radio Uno y nos contó cómo su familia, toda su familia, había decidido invertir y particularmente la familia de él, el papá de él había invertido $50.000, Guau. ¿ya? Y te estoy hablando que ha habido gente que ha invertido desde 100 soles hasta gente que ha invertido mucho más, hasta 3 cifras, perdón, 6 cifras de inversión. Entonces, este pata, con ese cuento, generó el canal. ¿Y qué pasaba? Él tenía el local, me acuerdo del canal, y cobraba por alquiler a los socios, ¿no? Mm, Entonces, todas las cámaras, todo lo que era que llevaba a que el canal funcione, él lo alquilaba y se lo cobraba a los socios. A la Como larga un club. se quedó con toda la plata. O Nadie sea, quería ganó, hacer una especie jamás. de club donde él usó la inversión, compró las cosas, pero las alquilaba a Exacto. ellos mismos. A ellos O sea, mismos, ¿no? uy, Entonces, qué está. O ¿qué sea, sucede? es un estafador, básicamente. Eso es tal cual. Es Wow. un estafador. Es Pucha, experto qué estafando a la pena. O gente, tiene sea, el buen de floro. hecho yo, ahora que mencionas, yo estuve, o sea, yo me enteré de eso recién hace como unos 2, 3 años, porque Ujú. vi justamente esa entrevista que le hace Bailey en la que le encara justamente y le muestra esa partecita en la que él, así todo bonachón, dice, hagamos un canal, seamos socios, ¿no? Así con esa gesticulación muy particular que tiene él. Ujú, ujú. Y la verdad es que desde ese momento, cada vez que yo lo veo que se está metiendo en política, literalmente lo que hago es meterme a los comentarios y poner, hagamos un canal, seamos socios, ¿no? O sea, como para que la Qué gente se payaso. acuerde de lo estafador que es este tipo, pues, ¿no? Pero Un no solamente en tirapiedras el digital. canal. O sea, recordemos que él ha sido 2 veces alcalde de Lima. Entonces, Sí, este ¿cómo ha hecho pata, eso? es que la verdad es que el problema del elector peruano no viene de ahorita. El problema del elector peruano viene de hace tiempo, hermano. Entonces, cuando Andrade recibe la alcaldía de Belmont, recibe una ciudad colapsada. O sea, había en el cercado de Lima cerros, montañas de basura que Andrade en cuestión de 1 o 2 semanas terminó sacando esa basura. Inclusive hay fotos Al toque. donde se le ve a Andrade con tractores y palas mecánicas, deshaciéndose de todo el basural que este hombre había dejado y dejó quebrada la municipalidad. Andrade, luego sus periodos como alcalde, Andrade es el que levanta la alcaldía y lleva a Lima a un estatus verdaderamente de ciudad capital, ¿no? Pero Belmont dejó tirada la alcaldía. Y son cosas que los ¿Qué? jóvenes no se acuerdan, pero que son responsabilidad de sus padres también contar, ¿no? Porque, o sea, si tú ves el TikTok de Claro. la hija, los comentarios es, voy a votar por mi suegro. Qué linda eres, voy a votar por tu papi. Ay, tu papi debe ser lo mejor porque ha hecho una belleza. Entonces, ¿quiénes están votando verdaderamente o quiénes están inflando a Belmont en este último trayecto? Son los que se llaman o se han mal llamado, creo yo, pulpines, pues, ¿no? Entonces, ven a la chica guapa y solamente por eso están diciendo que van a votar por Belmont, lo cual no significa que verdaderamente vayan a votar por Belmont.
Eso te iba a decir, o sea, una cosa es que por la payasada, cuando te preguntan, dices, Claro, por el viejo, ¿no? O sea, la gente lo dice por molestar, ¿no? Como cuando apoya, por ejemplo, hay mucha gente que apoya a Álvarez en plan de molestar, así como apoyaban a Frepap, o que apoyan a gente como, porque, apareció, me dio mi tupper, digo que lo apoyo, pero no necesariamente lo apoya. ¿Cómo saber eso? O sea, realmente las encuestas no son confiables en ese sentido tampoco. no, Ahora, ya nos no, bajamos a ninguna Belmont. cuestión. O sea, ni ¿Cómo? siquiera, ni siquiera tuvimos que hablar de los que están subiendo, ya te bajaste a Belmont. Ahora, yo no, mi intención no es, o sea, por a ti que eres público cristiano, decirte por quién votar o por quién no, pero sí que puedas encontrar como mucha información para que puedas discernir mejor. Y dentro de esta idea, yo te consultaba a ti, John, porque sé que has ido escalando en este proceso político. Me dijiste que empezaste pues como secretario en Restauración Nacional, luego también incluso llegaste a ser el gerente del partido, no sé, todos. Cuéntame Presidente, ese proceso, el todo. presidente. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, porque digo, un cristiano a veces que quiere, así como quiere escalar en una empresa, crecer económicamente, crecer en poder, no necesariamente por un tema maquiavélico, solo para servir, por un tema económico, lo que sea, cualquier persona. ¿Por qué sería mal visto si también quiere escalar en política? ¿Por qué tendría que maldecir eso? No tiene necesariamente así. ¿Cómo sería en tu caso? Lo que pasa es que lamentablemente la prensa, y no solamente la prensa, sino muchos opinólogos de ciencias políticas que nunca en su vida siquiera participaron en la Asociación de Padres de Familia del colegio de sus hijos, y no tienen la menor idea de cómo funciona un partido político, porque una cosa es por fuera y otra cosa es por dentro, ¿no? Claro. eh, Se tiene la idea de que participar en política es malo, que si tú entras a política ya te maleaste. Ujú. Y claro ejemplo de que entrar en política no se malea uno es Humberto Lay, ¿no? Humberto Lay ha Mm. participado en política, ha estado ahí dándole y dándole. Lamentablemente ahora veo yo comentarios que dicen, ay, ¿cómo no tenemos un candidato honesto que no sé qué? Pero cuando lo tuvieron no votaron por él. Cuando tuvieron el candidato Claro. honesto de valores y principios no votaron por él. ¿No es Ahí está. cierto? Yo Sí. conozco y sé de hermanos en la fe que han votado por izquierda, o que votaban por el APRA, o que votaban por el PPC, o que votaban incluso hasta por Alianza por el Gran Cambio, por no votar por Lai, o no votaban por Lai. No, es que Pastorcito es muy buena gente, a él se lo van a comer en política, mejor no hay que votar Ya, por él. ya, ya muy honesto, ya. Así es, ¿no? ¡Qué Entonces, tontera! y la situación es que, oye, pues si lo tienes, ¿por qué no lo has apoyado? ¿Por qué si tú Claro. hablas de tener un gobierno con valores y principios, no lo apoyaste? O sea, hay un montón de empresarios cristianos que jamás dieron un centavo siquiera a la campaña. Y una campaña, nos guste o no, se mueve con recursos, se mueve con dinero. Cuando no hay dinero, no se logran los objetivos. Ahora, ¿cómo entro yo a Restauración Nacional? Yo participé, mi buen amigo y hermano Quique Vargas, yo trabajaba con él en su productora y él me invita para que vaya a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y del Comando de Campaña en 2006 para las presidenciales. Entonces yo entro y me invitan a ser parte del comando de campaña viendo el tema de comunicaciones. Entonces, desde el primer momento, yo salía con el pastor Humberto a las entrevistas, las pocas que habían. Salía con él, lo acompañaba a los medios y todas estas cosas, coordinaba con la prensa para las entrevistas, los horarios, todo este tema, ¿no? Y en yo me acuerdo que yo generalmente terminaba una entrevista, salíamos y le decía, Pastor Humberto, no debió decir esto, debió decirlo así, debió decir así, debió mirar acá, debió hacer el esto, y no debió decir tal cosa, metió la pata diciendo esto, o sea, de frente yo le hablaba Ah, así, sí, me acuerdo que me contaste la vez pasada que le chocaba porque no le estaba chocaba, acostumbrado y todo el mundo es que le le chocaba, halagaba nada más. Claro. le chocaba, le chocaba. ¿Hasta qué punto crees que el factor Humberto Lay evangélico postulando en un país de gran mayoría católica haya influenciado para que él no haya sido elegido ni como alcalde ni como presidente? Bueno, pero yo te digo una cosa, el pueblo evangélico
En ese momento, según cálculos del INEI y de las encuestadoras y todo, el pueblo evangélico tenía el 14% de participación electoral. O sea, con Wow. ese 14% de participación electoral, Lay estaba en segunda vuelta. Lamentablemente sacó 4,8%, porque en esa época la Valle era 4%. Entonces quiere decir que un 8, 7% de cristianos evangélicos no votó por él. ¿A dónde se fueron esos votos? Sí, es muy interesante eso que dices porque Mm. justamente en la entrevista anterior, que de hecho acaba de salir hace un par de días que tuvimos con Paola Martínez, ella nos mencionaba que uno de los temas es de que no hay esa cultura aún de evangélico, vota por evangélico, que sí lo encontramos, por ejemplo, en los musulmanes, ¿no? El musulmán siempre va a votar por un musulmán. Y no entendemos que al estar tan divididos como que le estamos abriendo el camino justamente para que ellos entren, ¿no? Es que yo te digo, bueno, no sé si pueda decirlo acá, y si está No, mal dicho ya ustedes después lo cortarán, pero en las dale, fraternidades dale, de nada. pastores, en las fraternidades de pastores hay pastores que son comunistas. O sea, tenemos pastores comunistas en el Perú, tenemos pastores Sí, que son progresistas. No tienes pero en los si la moraditos, base del por comunismo ejemplo, es, si la base del comunismo es realmente diabólica, o sea, si lo estudia a profundidad, ¿en qué sentido serían comunistas? ¿Comunistas en qué? En querer pero que son todos tengan lo comunistas en mismo, o el sea, sentido de lo no de social, base o sea, filosófica. no, en el sentido de lo social. La No justicia creen que el social. comunismo es una manera de llegar a que la gente viva de mejor manera, se distribuya mejor la riqueza y bla, 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 bla. Ah, Algunos bueno. incluso dicen que Cristo era comunista o Más o socialista. menos teología de la liberación, un poco más No lo entiendo, centrado la en lo verdad no lo social. entiendo, pero yo no voy a dar nombres, pero sí hay pastores renombrados que son parte de las confraternidades estas, sobre todo las antiguas, que son abiertamente izquierdistas, ¿no? Que han votado por Pedro Castillo, que votan por Humala, que votan siempre por ese lado. Y tienes el otro Claro. sector, los progresistas, o sea, gente que simplemente no dice no al aborto, sino que mira para otro lado cuando le hablan del aborto, ¿no? O cuando miran para otro lado cuando le hablan del matrimonio entre personas del mismo sexo, o cuando miran para el otro lado cuando le hablan de estas operaciones de transición de género y toda esta cuestión, pero que están, ¿no? Hmm. Y tienen influencias muchos de ministerios que vienen de afuera, de Estados Unidos o de Europa, que también están contaminados con el bicho progre, con el bicho woke. Entonces, te tienes de todo. Por eso es que no tienes un voto firme. Por ejemplo, en el partido de los moraditos hay un candidato que está participando, hay un chico que va con el número 1 que ya acabo de Miguel perder, Flores. Flores. él, ¿no? Guillermo, Sí, ¿no? Guillermo Flores. Que es abiertamente velasquista, yo he conversado con él inclusive en algunos momentos tuvo intención de integrarse a Restauración Nacional y toda la cuestión, y que sí, hemos conversado de muchas cosas, pero conmigo conversaba una cosa y cuando habla hacia afuera dice otra cosa. Entonces, él, por ejemplo, cree en que los homosexuales se pueden casar, en que las mujeres pueden abortar y una serie de cosas que son medias extrañas, pero al fin y al cabo es su creencia. Yo no lo voy a criticar por eso, pero no puedes decir que eres cristiano evangélico si estás creyendo en determinadas cosas que no son parte de la enseñanza, ¿no? Entonces, como tienes eso y tienes un pueblo que interpreta escrituras como sea y por aquí que por allá, entonces terminas teniendo un pueblo desunido. Al tener un pueblo desunido nunca vas a tener la suficiente cantidad de votos como para llegar a ser autoridad. Y lo otro, no necesariamente porque te golpeas el pecho y dices Señor, Señor, quiere decir que estás verdaderamente restaurado o que tus valores y principios están cimentados verdaderamente porque tú no conoces. Tú no conoces el corazón de las personas. Entonces, Claro. hemos visto casos, hace poco hemos visto cómo han caído ministerios como Hilson, admirados e idolatrados por completo y terminaron cayendo porque tú no conoces qué pasa más allá, en lo íntimo de cada persona, de cada Mm. individuo. Entonces, una persona te puede decir mucho Señor, 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 pero por dentro verdaderamente no está diciendo Señor, Señor, ¿no? O no está dejando que Cristo verdaderamente controle sus pensamientos, su accionar, sus valores y sus principios.
Ahora, también, Entonces, justo mencionando esto que Axel trae a colación acerca de si cuánto el ser evangélico del pastor Humberto le jugó en contra, creo que tiene mucho sentido y hasta mezquino resulta de parte del electorado que tanto reclama a alguien bueno y cuando viene, no, es evangélico, o sea, es demasiado bueno, como dicen, ¿no? Es absurdo. Sin embargo, yo digo, y no creo que haya sido todo perfecto en el partido. ¿Habrá algún mea culpa? ¿Habrá errores que puedas traer, que puedas ayudar a alguien que se está lanzando o que quiere ver mejor la política desde una perspectiva cristiana? ¿Qué errores se ya, cometieron y qué aciertos se cometieron para ti? yo te digo de frente, nosotros pasamos por varias etapas, ¿no? Ujú. Desde la etapa de la introducción, la etapa de ir conociendo, ir viendo y la etapa ya final. Nuestra intención, y creo que la intención fue siempre pura, ¿no? La intención era llegar a ser gobierno y desde ser gobierno generar un cambio hacia abajo, irradiar un cambio hacia abajo. Claro. Lamentablemente, mi hermano, hay una enseñanza que a veces juega en contra para un proyecto como esto, que es el que te llamaba a ser cabeza, no cola. Entonces todos piensan que tienen que ser cabeza. Y cuando todos piensan que tienen que ser cabeza, definitivamente la cosa no camina, porque no somos parte de un equipo, somos parte de algo que yo estoy utilizando para ser cabeza. Lamentablemente hay también, como dice, que el trigo, el trigo, o en medio del trigo crece también cizaña y viceversa. Este, en los inicios de Restauración Nacional se vio también que había mucha ambición y que esa ambición por el dinero te hacía perder tus valores y principios, a tal punto que quisieron quitarle el partido a Humberto Lay. O Y sea, es una todo prueba eso de fuego para mucha gente, en realidad, ¿no? Tocar un fue poco de poder. horrible, fue horrible, ¿no? Tuvimos un caso de una pastora de Cusco que terminó fugándose a Estados Unidos con su jefe de campaña, ¿no? Dejó a sus hijos, dejó a su esposo y se mandó a mudar a Estados Unidos a vivir con el jefe de campaña, o sea, A la cosas Catherine así, Dios, Kuhlman. así de tan complicadas, ¿no? ¿no? Cuando tú ves Dale, eso y cuando verdaderos hijos de Dios, y digo verdaderos entre comillas, no digo los que están procurando serlo, ven eso piadosos. se llenan de tristeza, Se decepciona, entienden que claro. se decepcionan, dicen, no, yo esto no es para cristianos y que esto que el otro, y se retiran. Entonces te vas quedando sin gente. Los pocos que quedamos, ya no teníamos en quién confiar. Es más, había momentos en que yo te digo, era mejor confiar en alguien mundano que en un cristiano. En algunas ocasiones era así, ¿no? Como pasa ahora cuando tú contratas Pe- a alguien y que piensas, sientes que a veces pasa así, que como es cristiano, a veces no chambea bien o está más en otra cosa, enfocado en otra cosa. Pero A la mí me ha pregunta es, pasado. ¿se hace un trabajo de formación para que alguien pueda entrar o comenzar a participar en política? Porque justamente de las muchas cosas que mencionas, John, lo que yo recuerdo también es de que, o siempre comento esto, ¿no? O sea, en Perú tenemos un germen socialista ya insertado en el ADN, porque así nos han enseñado. Desde el colegio yo recuerdo, y Andrés sabe porque con él hemos estudiado juntos, mi profesor de historia nos mandó a leer el Manifiesto Comunista. ¡Oh, su madre! Pero eso no está en la currícula. Era testigo de O Jehová. sea, y ¿cómo se Dime. llama? Y cuando yo terminé de leer ese libro, a mí me pareció una maravilla. Me Ujú. pareció que esa era la receta, la fórmula que el gobierno debía aplicar justamente para terminar con los problemas que teníamos, ¿no? Ya Mm. luego, Dios mediante, he tenido ya incluso siendo cristiano, todavía he seguido simpatizando con el socialismo, pero gracias a Dios he ido pasando Ya mi no eres postura al infiltrado centro ya. y luego ya entender de que objetivamente hablando, no más allá de un tema doctrinal, moral, y que tampoco pretende ser perfecto, o sea, el libre mercado por lo general, donde se aplica, genera riqueza, ¿no? Y más allá de los problemas morales que también puede contraer o puede traer el tema del libre mercado, porque tampoco es que sea la panacea, porque todo sistema humano está propenso a tener sus problemas o a tener justamente sus niveles de corrupción, porque lamentablemente el ser humano está corrupto.
Claro, Ahora, pero el problema... respecto a la formación, ¿tú dices algo como la Escuela Naranja? O sea, una formación de gente cristiana. Claro, algo así porque, o sea, justamente si la gente justamente entra con una expectativa y no tiene esa formación, muy probablemente cuando vea este tipo de problemas, lo primero que va a hacer es lo que menciona yo, no se va a quitar, pues, ¿no? Claro. Ya, a ¿Cómo ver, hace en eso? eso sí tienes toda la razón. Ahora, lamentablemente, Axel, todo depende del efectivo que tengas. No generar escuelas de formación significa tener dinero. ¿Por qué? Porque la escuela de formación, por más que sea online o lo que tú quieras, la debes de hacer siempre en directo. Significa viajar, significa meterte en las regiones. No un viaje, sino 3, 4 o 5 viajes al año por región. Esos son dineros para pasajes, viáticos, hospedaje. O sea, todo lo que tú puedas formar dentro de un partido, si quieres que sea verdaderamente o que llegue verdaderamente a la gente, tiene que ser presencial. Y para eso hay que viajar. Para los viajes necesitas efectivo. Lamentablemente, a partir, y esto sí es un tema, yo siempre digo, ¿no? Fujimori, Alberto, tuvo cosas buenas y cosas malas. Y una de las cosas malas fue que petardeó por completo, en los 10 años que él fue presidente, se petardeó por completo las organizaciones políticas. Se satanizaron las organizaciones políticas. Y obviamente él lo hacía por un tema político. A él no le convenía tener partidos tan fuertes como el APRA, como el PPC o como Acción Popular, con una doctrina y una militancia bastante posicionada, porque para sus temas políticos él necesitaba tumbarse a esa gente. Entonces, durante los 10 años de gobierno de Alberto Fujimori se satanizó y la izquierda aprovechó para satanizar a esos grupos, porque la izquierda, si bien es cierto, eran varios grupitos, no eran un solo grupo fuerte, cohesionado a nivel nacional. Eran pequeños grupos que en determinadas elecciones se juntaban y luego se volvían a separar. Incluso hasta se peleaban en plena campaña. Claro. Entonces, al haber esta satanización, toda la población entendía de que pertenecer a un grupo político era, uff, eso no es cool, eso está mal, eso no lleva, solamente los corruptos están en un partido político. Muchas personas dejaron de pertenecer, en el caso de Restauración Nacional, formar un partido con bases sólidas fue imposible casi. Fue casi imposible. Es más, yo te digo, ahorita, el partido que diga que tiene bases sólidas, miente. El único que más o menos tiene bases sólidas en este momento es Fuerza Popular. Todos los demás están con bases endebles, que si ganan van a estar ahí, pero si pierden se van a esfumar y se van a ir. Más o menos fue el problema que Wow. tuvo Restauración Nacional. Restauración Nacional empezó con problemas. El partido donde todos son evangélicos, todos son buenos, ahora se está peleando, quieren quitar el partido a Lai, dicen que Lai es corrupto, dicen que el otro lado es corrupto, o sea, los evangélicos también son la misma vaina que todo el mundo. Entonces, Ah, ¿para qué? ¿No? Y eso hizo difícil que tú formes una agrupación como se debe formar. Encima no teníamos recursos para viajar. O sea, yo viajaba con mis propios recursos cuando podía, otro viajaba con sus propios recursos, por ahí hacíamos una chancha para movernos, porque no teníamos los recursos. Aún así hemos sobrevivido a todo este tiempo y vienen los errores, sí, vienen los errores cuando tú ya ves y dices, oye, pucha, volteo a mi target, a mi grupo objetivo de votación y no encuentro en este grupo objetivo respaldo. Gentes que ahora están en política, que tomábamos una acción y por Facebook ya nos estaban diciendo un montón de cosas. Me acuerdo que Lai, en la época en que se estaba hablando del tema de la ideología de género, Lai era congresista y entró a hablar con la ministra, no me acuerdo el nombre de la ministra de ese momento, y la ministra le dijo que ya, que iban a revisar el tema. Lai salió de la reunión, lo entrevistan y él dice, va a revisar el tema. Hemos llegado a hablar con ella porque lo van a revisar. Inmediatamente, gente que 2 días antes decían que Humberto Lai era un santo, caminando por el mundo, empezó a tildarlo de pro-homosexual, que era un demonio, que era un falso profeta y no sé qué. No tienen idea la cantidad de ataque que empezó a haber, solamente porque él salió a decir, la ministra me ha dicho que va a revisar el tema. bueno, pero Por es que eso ya la gente... hay un punto que tú te das cuenta que la gente ya es ignorante en masa, ¿no? Hay una Es el clase de que la gente efecto, es el efecto Dunning-Kruger, pues.
No leemos, Es o muy sea, no fuerte. leemos, leemos el titular y no leemos del Ujú. resto de la noticia. No nos damos cuenta, no razonamos, simplemente aplicamos al primer idiota que puso la y se ha vuelto pro ideología de género, todo el mundo empieza a repetir, uy, la y pro ideología de género. Y he tenido gente que me ha llamado a mí y me ha criticado por eso, y por más que tú explicabas la situación, no entendían. Entonces, viendo esas situaciones, uno empieza a decir, ¿cómo hacemos para llegar al objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de todo partido político es ser gobierno, para desde ese gobierno proponer las alternativas de cambio que uno piensa que son las adecuadas para el país. Entonces, para llegar, ¿cómo llegas? Es así que llegamos al 2014, perdón, De 2006 a 2016. 2000. No, del Ok. 2006 pasó todo un tema. Lai se Ujú. lanza la candidatura del año 2010. Fuimos traicionados por dos iglesias, porque fuimos traicionados por dos iglesias, Traicionados. ¿En qué sentido? traicionados, Que les quitaron el apoyo a traicionados, último momento, algo así. tanto así que nos hicieron poner candidatos de ellos a dedo en varias listas y de un momento a otro llega una orden desde arriba diciendo el apoyo ya no va a ser para Lai, va a ser para Castañeda. Ah, y Y se ni fueron siquiera su ellos misma gente, ni siquiera su misma gente apoyaron. y lo que estaban en la lista de ellos tampoco les No los apoyaron o apoyaron, se fueron. se quedaron participando, pero no los apoyaron. Pero cuando hablamos de una Wow. orden de arriba, que hablamos de una orden pastoral o algo así. Totalmente, Claro, estamos hablando de eso. Y ese es otro de los problemas, Qué ¿no? locura. Porque nosotros hablamos mucho en contra o nos preciamos mucho de ser la reforma de la Iglesia Católica, pero en la práctica terminamos teniendo en los pastores de cada congregación como que es una especie de mini papas, ¿no? Este, Totalmente. O y sea, es en realidad lo mismo, pero en menor escala, ¿no? en muchas escalas, ¿no? Que es lo más complicado, porque por lo menos en la Iglesia Católica tú tienes una sola estructura piramidal. En cambio, en este caso tienes varias estructuras piramidales. Claro, que se pelean Entonces, entre ellas. llega ese punto, yo me he sentado, o sea, yo no te puedo decir que yo estoy o sea, que a mí me han contado, yo he estado cara a cara hablando con esta gente, hemos llegado a un acuerdo porque el que hizo el acuerdo fui yo y luego fuimos traicionados, totalmente, o sea, simplemente porque esas personas después participaron en la lista de Castañeda. Ahora, Entonces, igual hay una cosa que cuando he conversado con algunos cristianos siempre me recalcan y es que para muchos el mayor error de Restauración Nacional fue involucrarse ya con Forsyth, con Acuña, hacer totalmente, alianzas. ¿Tú crees que eso fue totalmente. así? Yo justo quería llegar al punto de Acuña. En el 2000, a ver, lo de Acuña fue para el 2016, si no me equivoco, ¿ya? El 2011 Ujú. fuimos con PPK, Lai sale electo congresista, se convierte en presidente de la Comisión de Ética y, pucha, todos, salvo algunos descerebrados por ahí, todos dicen y están de acuerdo en que Humberto Lai tuvo la mejor eh, Mejor gestión, desempeño. el Mm. mejor desempeño y la mejor gestión. Es más, durante los 5 años que Lai salió como era congresista, siempre se hacía al final del año una encuesta, la hacía Ipsos, para el comercio de la gestión de los congresistas, y Lai siempre salía primero. Sí, con la mejor aprobación. Sí, sí, sí La mejor recuerdo eso. aprobación la tenía Lai, Recuerdo haber ¿no? leído un artículo en el comercio que sí le tiraban bastantes flores, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, cuando Lai ya sale del Congreso, nosotros nos vemos en la situación de que ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en la siguiente elección? Entonces conversamos con un grupo de personas, y ninguna de estas 5 personas eran cristianos, porque no encontramos con quién conversar dentro del pueblo cristiano, y estas personas se comprometieron a hacer una aportación económica mensual para que nosotros podamos salir de viaje con Lai y que podamos también hacer publicidad. No era gran cosa, no era un montón de dinero. Eran algo así de 2.000 a 3.000 soles más o menos mensuales, pero ya había alguito, ¿no?
A cambio, estas personas querían que se les considerara en buenos números para ir al Congreso. Y personas intachables, personas con un currículum perfecto, sin denuncias, sin nada. Entonces empezamos a hacer un trabajo a nivel nacional con LAI. Íbamos de viaje, las bases que teníamos o los contactos que teníamos nos conseguían de alguna forma contactos, todo, pero lamentablemente llega a fines del 2015, ya estábamos entrando hacia el 2016, que eran las elecciones, y LAI no aparecía, o sea, no aparecía en las encuestas. LAI tenía las justas 3% y ya nos habíamos quedado sin recursos. Ya no teníamos así, te digo, o sea, veías la cuenta del partido y en la cuenta del partido había 0.10 centavos. ¿Cómo afrontas una campaña con 0.10 centavos? Entonces estábamos en esa disyuntiva de dónde conseguimos el dinero, tocábamos puertas, todo, y de pronto Richard Acuña me llama y me dice, John, quiero hablar contigo. Ok, vamos a conversar. Nos reunimos ahí a las afueras del Congreso y me propone la alianza. Y la alianza que me propone es vicepresidencia, número 1 al Congreso y la mitad de los candidatos de Restauración Nacional. Wow. Entonces, pucha, Wow. oye, aguanta, no me estás ofreciendo cualquier cosa. Ya habíamos Suena a tocado respuesta de Dios. Claro, cualquiera diría, oye, es una ya respuesta. habíamos tocado la puerta de PPK, ya habíamos tocado por ahí puertas de algunos candidatos que todavía no tenían partido. Y la respuesta siempre era negativa. Y inclusive habíamos hablado en algún momento, incluso hasta nos habíamos sentado a hablar con Mecha Arauz, con Gino Costa, o sea, no estábamos en el lado de que, Gino ay, Costa. sí, con Gino Costa habíamos hablado porque queríamos que él participara de alguna manera en la ejecución del plan de gobierno en el tema de seguridad, como él había sido ministro del Interior y toda la cuestión. Y además porque era para nosotros Mm. una situación de decir, oye, este partido no está encapsulado en evangélicos, también tiene una apertura incluso a situaciones un poco más fuera de lo cristiano que de costumbre, ¿no? No era tampoco que iban a tomar Como, el como control una del empresa partido. común, o sea, como una empresa donde Claro, contratas pero gente que no es cristiana, ¿no? siempre teniendo tú el control, ¿no? Siempre Ujú. teniendo tú el Claro. control. Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque por si acaso alguien que te escuche dirá, pero ¿cómo es que esos hermanos compraron un número para entrar al Congreso a cambio de dar algo mensual? Gente, eso es lo más común, todos los partidos hacen eso, ni siquiera es una cosa, lo peor es que hay gente que no siendo proba, solo por plata, da al partido y lo ponen en mejores números. O sea, ni siquiera lo Claro. filtran, solo por plata. Al menos aquí No, se estos filtró, eran ¿no? totalmente filtrados. Habían sido Claro. totalmente filtrados, era gente intachable de muy buen vivir, con principios y valores totalmente iguales a los nuestros. Ahí no había nada que decir, ¿ya? Pero si siendo Oh, una decisión o que sea, parecería lo más lógica, ¿por qué sería un error haberse unido con Acuña? No es, ya, ¿por qué? A ver, fuimos y dijimos, ya, ok, bacán. En ese momento no se conocía bastante de Acuña, pero no tanto. Entonces Ajá. de pronto dijimos, bueno, pastor, tenemos que ir a la reunión, me han planteado esto. Y Lai de frente me dice, no, ni hablar, con Acuña no. Y yo, pastor, pero si no vamos con Acuña, lo más probable es que ni siquiera vamos a poder presentarnos porque no tenemos ni un mango, o sea, no hay ni siquiera 10 centavos en la cuenta, estamos así. Eh, no, con Acuña no, pastor, por lo menos pónganlo en oración, por favor. Ya, lo voy a poner en oración. ¿Cuánto se va a demorar en ponerlo en oración? Una semana, dame una semana, ya, una semana. A la semana, no, no, no tengo paz. Pero usted siente que el Señor le ha dicho que no. Bueno, no siento que el Señor me ha dicho que no, pero no me gustaría ir con Acuña, que no sé. Digo, bueno, pastor, en todo caso, creo que eso es un tema que tendríamos que comunicárselo a estas 5 personas que han estado ayudándonos y sosteniéndonos durante todo este tiempo con la ilusión de ser candidatos, y creo que ellos deberían de tener también voz y voto en esta situación junto con el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces la verdad lo puse contra la espada y la pared, no Claro, porque él, porque como, él no es el pastor del partido, él es un miembro del partido. así es, ¿no? Yo le No dije puede decidir clarísimo, ¿no? solo. Como presidente del partido, usted tiene que convocar, tiene que decir para que decidan en mayoría. Usted da su posición, pero hay una decisión ahí. Entonces el pastor llamó a esta gente y le dijo, Bueno, difícil.
particularmente quiero saber lo que ustedes piensan. Yo no les voy a decir lo que yo pienso, quiero saber lo que ustedes piensan. Las 5 personas dijeron que teníamos que ir. Convocamos al Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional dijo que teníamos que ir. Era una de las, o sea, la manera más práctica de poder sobrevivir y con unas condiciones bastante claras, ¿no? O sea, no perdías tu identidad ni nada. Lo único que sí es que se iba a ir con el símbolo de Alianza para el Gran, para Alianza para el Progreso, APP. Sí. APP. Entonces, fue así como se toma la decisión. Cuando ya vamos, en el transcurso de la campaña hubo 3 momentos en los cuales creo que a las 3 semanas o 2 semanas de estar en campaña, Pastor Humberto ya quería salir, porque explota lo del tema de la Complutense. Ah, Nos lo de la metieron un tesis. floro barato, César Acuña nos mete un floro barato, pero bueno. Luego viene el tema de que nos dicen, no, pero va a entrar Fabre a la campaña, todo. Cenamos con Fabre. Particularmente para mí fue una noche espectacular esa cena con Fabre. Nos quedamos hablando como hasta las 3:30 de la mañana, porque es un capo, de verdad el tipo es un capo. O sea, Él es hablando de especialista marketing, en marketing político, ¿verdad? en su rama es un capo. Si es corrupto, no sé qué, pero lo que sabe del marketing político, yo aprendí muchísimo en esa conversación. Para Una mí clase fue magistral un, gratis. un curso bastante práctico y no pagué nada. No, porque el almuerzo Un lo pagaron, congreso, el almuerzo lo pagaron los Acuña. La un cena, congreso quiero express decir. fue. Sí, algo Pero, así. ¿tuvo algún rédito el partido al ir con Acuña? ¿O no, no ganó A nada? ver, a eso voy, a eso voy. ¿Qué pasa? Que ya llega un momento en que el pastor ya no quería ya. Entonces yo ya no podía decirle, o sea, yo ya había hecho todo lo que estaba en mis manos, de alguna manera, para sostener el tema. Pero ya cuando yo lo veo al pastor y le digo, pastor, ya sabe que definitivamente si usted quiere renunciar, vamos, yo lo acompaño, no hay problema. De una vez del paso, porque definitivamente usted no está cómodo y si no está cómodo ya. Y luego me llama y me dice, John, acabo de consultar con la familia, he llamado también, no voy a dar los nombres de 2 pastores a los cuales llamó, y les preguntó qué podía hacer y que le habían aconsejado que renunciara solo a la vicepresidencia, pero que continuara con el Congreso, porque él era fijo para el Congreso. Claro. Entonces yo le dije ahí, pastor, yo creo que no, porque no se va a ver ético, o sea, no es ético que usted renuncie a la vicepresidencia, pero continúe con el número uno, porque lo primero que van a decir, ah, sí, mira, el Chinito se queda con la mermelada del Congreso, que no son valores falsos y no sé qué. Y el pastor me dijo, bueno, yo creo que tu consejo es el que voy a seguir, así que renunciemos a las 2 cosas. Ya, pastor, lo acompañé al Jurado Nacional de Elecciones. Cuando entrábamos al Jurado Nacional de Elecciones estaba la prensa ahí afuera y yo le comenté a la prensa, le dije, por favor, esto es una decisión personal de Humberto Lay. Él va a salir del jurado una vez presentada su carta y se va a retirar. No vamos a dar ningún tipo de declaración. Y gracias a Dios la prensa le tenía bastante consideración al pastor. Entonces, cuando salimos, nadie preguntó nada. Solamente lo filmaron, entró a su carro, nos fuimos. Ahí me llama Richard y me dice, "Ah, ¿cómo es posible que no sé qué?" Porque yo ya le había contado a Richard que íbamos a la renuncia en el camino. Entonces le digo, Richard, él va a renunciar a sus candidaturas, pero definitivamente el partido no puede dejar la alianza, porque la alianza ya está. Si el partido se retira de la alianza, lo que vamos a hacer es perjudicar a las 130 personas que están yendo, participando por el Congreso. Y nuestra intención no es perjudicar a nadie, así que vamos a seguir con la alianza. Pero es que Y estaría rompiendo el pastor ahí su palabra, pues, porque está cambiando de opinión y a ellos no les importa a la otra gente, les importa el pastor Humberto. O no, sea, pero sí, sí, entre las 2 alternativas de retirarnos, porque si nosotros nos retirábamos como partido, la alianza se caía y se caía la candidatura de Acuña. Se yo, caía toda. Claro, yo claro, claro. que vi todo esto desde afuera, porque en ese tiempo yo era un espectador más, ni siquiera me metí no estaba metido en absolutamente nada. Lo que yo sentí como creyente es que la gente del pueblo evangélico estaba como que ya, que renuncie, no, no puede seguir con Acuña. O sea, básicamente ese Tras era el el escándalo, comentario sí. que yo escuchaba Mm. entre los pasillos, ¿no? De las iglesias, por así decirlo, en general.
O sea, y es complicado porque pero ahora renunció. uno ve a Acuña, o sea, la Acuña actual, y tú ves que han salido muchísimas más cosas. Pero yo Totalmente. me pregunto ahora, o sea, mirándolo en retrospectiva, o sea, no sé, porque tú ves ahora a otros cristianos evangélicos que están en otros partidos, En peores partidos cosas. incluso peores cosas de lo que un tema de plagio, que no es correcto, no es que vamos a Ujú. decir, no, que está bien que plagie porque todos plagian, no, o sea, plagiar está mal, Ajá. definitivamente que sí. Pero si es que en su momento o sea, levantaste tu dedo acusador para decir, no, que por un tema de conciencia y moral tiene que renunciar, pero ahora estás apoyando a candidatos cristianos que están entrando con partidos que tienen incluso peores cuestionamientos. Entonces, como que hay una doble moral o como que, o quizá hemos pasado, tal vez, ese primer encuentro, ¿no? Con este mundo de la política por parte del pueblo evangélico, que recién entendiendo un poquito cómo es, como que ya no se sonroja ante este tipo de cosas, no sé, ¿cómo lo ves tú, John? Yo Sí, pienso igual que tú, o sea, la verdad es que los cristianos a los cuales les caía bien Acuña estaban contentos. Los cristianos a los que no les caía Acuña o que les caía bien Keiko no estaban contentos. No, te digo una cosa, cuando en algún momento se habló de que había una posibilidad de hacer algo que no sé de dónde salió porque nunca hubo, de hacer algo con Keiko, un montón de pastores de iglesias llamaron por teléfono a felicitar, como otros también llamaron a decir, ¿cómo es posible que se junten con esa demonio, que no sé qué, que no sé cuántos? O sea, O sea, de hecho es bastante increíble porque yo recuerdo que cuando recién me convertí allá por el 2009, de los programas que yo más escuchaba era Betel porque no tenía cable y ese era un programa libre, ¿no? O sea, de señal obvio, abierta. obvio. Y entonces escuchaba al pastor Rodolfo González Cruz siempre con su posición en temas morales tan tajante, tan fuerte. Y lo primero que vi cuando ya se metieron en política es a él orando por Keiko. Es como que y bien metido, Bueno, con mucha cercanía al partido de Keiko. Entonces es como que, una, no sé, ¿no? una de las tradiciones vino de ahí, ¿no? O sea, una de las wow. tradiciones vino de ahí. Claro, yo sé que Yo no les estuve en esa prometen reunión, cosas. ojo, yo no estuve en esa reunión, pero sí sé que hubo un compromiso, que hubo un todo para apoyar a Lai y a la final se apoyó a Keiko, ¿no? No, a Keiko fue después, perdón. Cuando hablamos de apoyar a Lai, se apoyó, se dejó, no se cumplió y se apoyó a Lourdes Flores. Esa fue Wow. la nota. O Ahora, sea, Ahora, ¿qué pasó terminando, con...? perdóname, pero quiero terminar lo Dale, de dale. Acuña. Ya. Si Quiero, yo quiero veo, o tirarte, sea, quiero tirarte, empujarte por Sai, por eso que... ya, por eso, pero quiero Termina terminar lo con de lo suave. Acuña. Viéndolo desde la perspectiva, Acuña no fue una buena decisión, porque malogró de alguna manera la imagen del partido y sobre todo la imagen del LAI, aunque la imagen del LAI cuando renuncia y renuncia a ambas candidaturas, Claro. pucha, al contrario, creo yo Recupera. que creció, ¿no? Sí. Yo respeté Pero mucho ¿de qué ese nos hecho. sirvió? Nos sirvió pasar la valla, porque sin esa alianza probablemente no hubiéramos pasado la valla. O sea, O nos sea, dio los Acuña cinco años mantuvieron, más de vida. mantuvieron al equipo de restauración a pesar que pasó se quitó. Así es, o sea, Restauración Nacional no perdió la valla, no logró ni un congresista, pero no perdió la valla. Y Ah, logramos financiamiento público. No un montón, pero por lo menos algo que nos ayudó a hacer un montón de lo que hablábamos con Axel al principio, ¿no? Ir región por región a dar capacitaciones, hablar sobre la ideología, en qué creemos, en qué no creemos, hacia dónde apuntamos y toda la cuestión. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si solamente hubiéramos ido con una lista congresal y Lay a la cabeza de esa lista congresal? Y le poníamos a esa lista congresal la, la bancada de la ética, que esa hubiera sido nuestro eslogan, ¿no? La bancada de la ética, con un Lay que había sido presidente de la Comisión de Ética durante los 4 años que pudo ser presidente, 5 años del Congreso fue presidente de la Comisión de Ética. Probablemente hubiéramos logrado pasar la valla como partido, porque con bancada tú pasabas la valla, era un gran riesgo, y no te tenías que amarrar con nadie. Eso es lo que yo claro, pienso ahora. vas Eso montado es en un carro, pero igual retienes tu claro, pero no teníamos los agrupación. recursos. O sea, los recursos,
Ahora me pueden decir, no, pero hermano, hubiera confiado, hubiera tenido fe en que Dios iba a poner los recursos. Y sí, pues, ¿no? Yo creo que sí, de repente sí, yo creo que eso fue un error. O sea, para mí fue un error. No apostar en ir solos como una bancada nada más, sin candidato a la presidencia, porque si Glay participaba como candidato a la presidencia, no la iba a hacer. Pero si participaba otra vez como congresista, sí la iba a hacer. Y Eso es lo que te si iba a él, decir. Ujú. Por ejemplo, te voy a tirar dos posturas que he escuchado hace poco. Una de ellas es que Lai no debió lanzarse de frente a presidencia, sino que debió empezar de abajo, porque cuando agarró Congreso, por ejemplo, fue muy bien reconocido y funcionó muy bien. Tal vez debió andar para, no sé, esa alcaldía y poco a poco, ¿no? Otra postura es de que tal vez él no debió lanzarse tan frontalmente, sino enfocarse a preparar al pueblo cristiano para introducirse en esta vorágine política, que sin querer queriendo lo hizo, pero digamos más intencionalmente, no necesariamente yendo él al frente, ni necesariamente aliándose. ¿Tú qué opinas los de esas dos recursos, posturas? los recursos. O sea, de verdad, hermano, a ver, yo conozco en este momento varios que están participando en distintos partidos, pero no están dentro de Ujú. dirigencia de partidos. Una cosa es participar dentro de un partido y otra cosa es afrontar los problemas de recursos que pueda tener esa organización. O Ujú. sea, nosotros no teníamos un López Aliaga que saca billetera y pone plata. No teníamos eso. Es más, o sea, no teníamos ni para ir en bus, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, un viaje a Cusco en bus significaba perder 3 a 4 días de mi tiempo. Mm. Entonces, ¿cómo hago yo para ir? Yo tendría que haber ido a Cusco en vuelo de ida en la mañana, tenía mi reunión y en la noche me regresaba y ya no perdía más tiempo. ¿Por qué? Porque yo tenía que dedicarme también a mis cosas para ganar mi dinero, para poder vivir. Otra cosa que no entienden muchos es que, por ejemplo, yo veo y dicen, ay, la vaga que vive de por Keiko, ¿no? Que vive de lo que le da el partido. Claro, pues si está 24/7 por el partido, ¿qué cosa quieren? ¿Que coma, que viva del aire? Esa mujer está 24/7 por el partido. Es Mm. obvio que el partido le tiene que dar una remuneración y así ha sido con todos los líderes históricos. Víctor Raúl Aya de la Torre, Belaúnde, Mariátegui, todos eran personas que estaban a 24/7 por el partido y por eso lograron formar grandes organizaciones políticas. ¿Y de Claro, hay que dónde dedicarse. trabajaban? No trabajaban, pues, trabajaban Mm. en el partido, en formar partido y el partido les daba una retribución económica. Axel se relame pensando en el clip que va a salir Cristiano defiende a Keiko. A ver, ¿qué vas a decir, Axel? ¿Qué vas a decir? Te No, lo que pasa conozco, es te de conozco. que yo he defendido a Keiko en el sentido de que lamentablemente, al menos por ejemplo, en la última elección, ¿no? que tuvimos con Pedro Castillo, o sea, a la gente caviar, la gente de izquierda, va a agarrar a Keiko como su caballito de batalla, ¿no? Y te mete en este caso a un tipo como Pedro Castillo. Pero más allá de eso, claro, también se escuchan los típicos comentarios de que, esta flaca es una vaga, pero justamente lo que menciona John, o sea, ¿a qué le llamamos en todo caso hacer carrera política? ¿No? Para hacer carrera política, acaso que tienes dos opciones, o bien te metes a un partido ya constituido, pero que le costó a otro pues constituirlo, y eso no es gratis, pues. Claro, Necesitas financiación de acá para allá, y eso obviamente no es bien visto. ¿Por qué? Porque quizá la gran mayoría de gente, lamentablemente, incluyendo evangélicos, no entiende cómo funciona la política, no entiende cómo funciona el Congreso, no entiende cómo funciona el poder legislativo es ni ejecutivo, no entiende nada. Lo único que tal cual. entiende es su día a día. Y hasta cierto punto es entendible porque hay mucha gente que lamentablemente vive su día a día. Entonces, para ellos, en su mente es, trabajo es lo que yo hago, no lo aquellos que están metidos en política o cosas por el estilo. Es más, de hecho, incluso hay esa línea, en cómo se llama, de esa brecha generacional entre la gente muy, muy mayor, que por ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros acá es una forma de trabajo también en este podcast.
porque cuesta el tiempo haber comprado los implementos para poder hacer la transmisión, gastar nuestro tiempo para sentarnos aquí a hablar y haber investigado incluso antes. O sea, toda la trayectoria que tiene John es lo que le da la autoridad para venir y hablar de este tema en este momento. Pero para la gente mayor o la gente que no está, te están perdiendo su tiempo, te sientas ahí, anda a trabajar, vago, ¿no? O sea, ¿por qué pierdes tu tiempo sentándote a hablar de política? ¿No? Anda a trabajar, anda a hacer algo por la vida. Nos van a decir también a nosotros, ¿no? Porque lamentablemente no entienden que los tiempos cambian o no entiendes en este caso cómo funciona un rubro, un sector de la sociedad, en este caso el político, y piensas pues que no cuesta nada o que es hacer nada, ¿no? Pero básicamente sí entiendo un poco lo que de dicen, los ¿no? creadores de las amas de casa no trabajan, vienen los políticos no trabajan. Ahora, John, cuéntame un poco acerca de la alianza con Forsyth, porque para mí eso de cambiar de nombre a Victoria Nacional ya fue decir, chao, cristianos, chao. Quiero apoyar una cosa, ¿no? O sea, primero quiero aclarar algo. Durante todo el Ajá, tiempo que yo participé de vida política activa, fue al lado del pastor Humberto. ujú. En algún momento contigo salimos en un viaje y tú A me Trujillo, viste a sí. mí un poquito, vistes un poquito de lo que yo era cuando estábamos en una caminata, en una caravana, me bajaba de la camioneta, corría, iba para acá, daba indicaciones, me subía de nuevo, Tú volvía eres a bajar, tú eres el productor del Pastor Humberto prácticamente, esa era algo así, toda la ¿no? chamba. Ujú. Y siempre era Pastor Humberto, no John Fernández, a tal punto que Claro. yo participé una vez como regidor el 2010 con el número 3 y por 800 votos me quedé afuera. Entonces, yo no participaba, ¿no? Yo no he sido candidato. Para mí era Humberto Lay y Humberto Lay. Cuando Humberto Lay se va, ¿ahora qué hacemos? Todo el mundo me mira a mí y me dice, tú tienes que ser, tú tienes que ser. Y yo decía, pero yo no he hecho imagen política, o sea, a mí me conoce todo el mundo, pero tras bambalinas. Pero la señora que está en el mercado o el hombre que está trabajando en su negocio o en su empresa no me conoce, porque John Fernández no existe mediáticamente hablando. Claro. Necesitamos una figura mediática que inmediatamente pueda entrar. Lay renuncia en abril del 2019, renuncia por completo ya a la dirigencia del partido. Estaba cansado, quería retornar otra vez a enseñar en la iglesia, darle tiempo a su esposa, que era la que más sentía el alejamiento del pastor por temas políticos, porque a veces teníamos que viajar 2, 3 días, inclusive hemos tenido viajes que han durado 15 días de corrido. Entonces, ya renuncia, yo me quedo a cargo del partido y decimos ya, o sea, yo puedo afrontar, pero más práctico sería buscar una imagen que ya esté consolidada, ¿no? Ujú. Me senté, la primera conversación que yo tuve para invitar a alguien para que sea candidato del partido fue con Roque Benavides. Yo me senté con Roque Benavides en su oficina, conversamos, lo invité a que sea parte de Restauración Nacional, que se integre, y él me dio una respuesta y me dijo, mira, yo tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar con mi familia y con mis socios, porque tú sabes que acá van a sacarla sin razón con tal de tumbar la candidatura y toda la cuestión. Te doy una respuesta en una semana. Nos volvimos a juntar en una semana y me dijo que lamentablemente no podía ser. Inclusive no ha llegado a ser candidato del APRA, siendo él de familia prista y toda la cuestión, no ha sido candidato del APRA tampoco. Luego me senté con Sillonis y tampoco, ¿no? No me senté porque ya estábamos en pandemia, tuvimos una conversación online con Quiabra. eh, ¿Qué habrá? Qué buena opción ahora. mm, Ujú. Lamentablemente el señor tiene unas ideas medias extrañas, ¿no? Él me decía, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en las conversaciones, que no sé qué, ustedes vean todo, yo voy a ser candidato, pero eso sí, yo voy a llegar, me subo, hago mi show, me bajo y me voy a mi casa. Yo no voy a participar más en nada. O sea, solamente usan mi imagen y ya está. Pucha Ala, máquina, pues. se la Un creía bien. candidato así, ¿de dónde, pues, hermano? O sea, jamás en la vida. Así que quedó ahí la conversación con Quiabra. Tuve una conversación, dos conversaciones online en plena pandemia con Kenji. Fabuloso el Con tipo. Pucha, Kenji. Kenji. sí, Wow. pucha, me quedé hablando con Kenji. Las dos conversaciones que iban a ser de una hora, terminamos conversando 3 horas y media, 4 horas y media. A mí me parece que Kenji Conocimiento, entiende muy bien la política. olvídate, Sí, el pata. Además que tiene bien clara cómo está la situación del país, cómo está todo el tema. O sea, tiene una visión espectacular. De verdad que yo me quedé encantado con Kenji.
y la situación estaba en muy buen camino, pero ya antes de esto, yo ya había conversado con la gente de Forsyth, que luego, cuando viene la pandemia, se hacen a un lado porque ellos creían que podían inscribir Victoria Nacional sin ningún problema. Cuando se dan cuenta que no podían llegar, tocan de nuevo la puerta en el momento en que yo estaba hablando con Kenji. Estábamos hablando con Kenji, no estábamos llegando a nada todavía. Ujú. Y la verdad que yo reconozco que fui bien idiota, porque Porque, no, lo reconozco. O sea, te estamos hablando mm, de que hay que hacer medias culpas y yo reconozco que fui tonto. El equipo de George, yo creo que son gente muy buena onda, ¿no? Particularmente eh, Renzo, que es una persona que lo acompaña a todos lados, y Daniel, no voy a dar apellidos para que no los estén googleando por ahí, me parecen tipos espectaculares, ¿no? Con otro parta que entró por ahí a tallar fue Roberto, que con un conocimiento muy profundo de lo que era campaña política, y me llevé muy bien con ellos tres. Cuando conversamos las previas, hablamos sobre el tema de matrimonio entre parejas del mismo sexo, hablamos de varias cosas que tenían que estar alineándose un claras. poco, ¿no? Para más o menos Así es, saber. ¿no? Cosas claras de que con esto sí no se atraca nada. Y en ese momento Forsyth era la vedette, pues hermano. O sea, Forsyth era la El líder de los vedette Avengers, porque pues, ¿no? todo el mundo quería Sí, Forsyth, ¿no? Los apristas, el PPC, el que diga que no es un mentiroso, porque todos lo querían a Forsyth. Entonces, tenía 34% de aceptación en las encuestas. Entonces, entró un poco, creo yo, el ego, ¿no? La vanidad del dirigente que recién ahora sale a la luz después de haber estado tras bambalinas tanto tiempo con Humberto Lai, a pesar de que yo también era el que se encargaba de ver muchísimas cosas. Y digo, su madre, ¿no? Que John Fernández, siendo un partidito chiquitito, con no mucha relevancia ni nada, pueda traer a Forsyth, sería un golazo. claro. Y en ese momento le comuniqué a Kenji que ya estábamos hablando con Forsyth, que ya antes de hablar con él habíamos estado hablando con Forsyth y había quedado en pausa. Entonces Kenji lo entendió muy bien, me dijo muy bien, yo, mira, ¿sabes qué? Si no es con ustedes, yo no voy, y lo cumplió, porque no fue. Él solamente quería ir si iba con nosotros. Vaya. Y cerramos el tema con Forsyth. Había un problema. El partido se había hecho merecedor de una multa por no por presentar sus informes de balance con 14 días de retraso. Teníamos una multa de 260.000 soles. Si no pagábamos esa Wow. multa de 260.000 soles, Ah, nosotros no podíamos participar. El tesorero de aquel momento se olvidó y presentó la cosa 14 días después. ¿Y cuál era el balance? Cero ingreso, cero egreso, porque ese era el balance real, nunca teníamos plata. claro. Entonces, pero a pesar de que era 0-0, pucha, la OMPE se puso espesa y nos multó y no quiso que apeláramos, todo un tema ahí. Entonces, para participar, primero se tenían que pagar los 260.000 soles. Es un Y montón de plata. obviamente yo les dije a ellos, tienen que pagar estos 260.000 soles porque si no, no podemos participar. Ellos sabían desde el inicio que había que hacer ese pago. Ese pago se hizo a través de la cuenta del partido. Es decir, hubo personas de parte de él que hicieron aportaciones, metieron el dinero a la cuenta del partido debidamente registradas y todo ante la OMPE. O sea, acá no hubo trampa, no hubo pitufeo ni nada de eso. Y se paga la deuda. Yo creo que en algún momento en el subconsciente de ellos, pagar la deuda significó compré el partido, ¿ya? Cosa que no era así, porque fue clarísimo. Claro. Es más, cuando yo hablo con George, él me dice, yo necesito ser presidente del partido. Y yo digo, pero George, ¿cómo vas a ser presidente del partido? O sea, se va a ver mal ante la Sin opinión sentido. pública que tú entres y te conviertes en presidente del partido. Vamos a hacer una cosa, vamos a variar los Suena que compró, estatutos, realmente suena que compró. Ujú. claro. Vamos a modificar el estatuto y tú te vas a convertir en presidente de la comisión política, pero no vas a tener nada de autoridad. O sea, vas a ser un florero en medio del escritorio. ¿Ok? Ya, no importa, la cosa es el nombre nomás. Perfecto. Pero vas a ser de la comisión política, no del partido. Ya, quedó clarísimo.
Y de un momento a otro empezaron a decir que él era el presidente del partido, que ya se había comprado el partido, que no sé qué. Es más, de un momento a otro Uf, hacen una presentación de ideario que ellos habían escrito, cambiando. pero, brother, el ideario lo cambia ni siquiera el CEN del partido. El ideario lo cambia el Congreso Nacional del partido, que está por encima de todo. Y ellos pretendían cambiar el ideario y se lo mandaron a la prensa, ahí hubo un No, problemón con las listas. sí, sí fue totalmente compro un partido ya hecho, ¿no? Eso quiere, Parece creo que que un ellos partido. entendieron eso, pero te digo otra vez, o sea, no tenían ni Así siquiera de por qué entenderlo. tipo, para hablar en Andrés, términos futbolísticos, así tipo lo que pasó con el Fondo Blanquiazul y Alianza, ¿no? Que algo compraron la así deuda seguramente, y ya algo así. son dueños del club prácticamente, Pero ¿no? Andrés, tú me conoces a mí como soy de directo. O sea, a mí no me gusta irme por la tangente, yo pongo las cosas sobre la mesa tal cual son, ¿no? Sí. Entonces yo les puse todo en la mesa, o sea, estaba todo clarísimo. Esto empezó a hacer roces, sumado al tema de la pandemia. A mí la pandemia me disminuyó mucho porque yo tengo una hija, gracias a Dios, que ya va a cumplir 14 años, pero que a los 3 años tuvo cáncer. Entonces, cuando viene la pandemia, hablan de que si una persona que había tenido cáncer se contagiaba, lo más probable era que muriera. Entonces yo estaba Claro, con por ese supuesto. trauma. Imagínate entrevistar a tanta gente para las listas, todo con la cosa acá, el alcohol y toda la vaina, y encima salir a hacer campaña. Yo como que me alejé un poquito de la campaña y ellos tomaron un poco más Protagonismo. de control de la campaña, porque además habíamos hablado que la campaña estaba en manos de ellos, y también querían el control de los personeros y el comando de campaña lo hicieron ellos. Es más, hubo una casa en San Isidro inmensa, llena de computadoras y pantallas donde se supuestamente iba a ser el comando de personeros. Yo no pregunté de dónde salía la casa ni las pantallas, pero bueno, ahí estaban. Entonces, llega un momento, hermano, en que pasa esta situación y faltando un mes, no, 2 meses antes de las elecciones, empiezo a enterarme por los dirigentes que nosotros teníamos en distintos distritos de que ellos ya estaban asegurando alcaldías a cambio de plata. O sea, apoyo a la Wow. campaña, no a plata para ellos, para gastarse, sino para apoyo a la Claro. campaña de con polos, banderines y X, o dinero en efectivo. Ujú. Entonces yo tenía que ir a esos sitios a hablar con los dirigentes de esos sitios para asegurarles de que no había habido ningún tipo de compromiso con las otras personas y que ellos seguían siendo los dirigentes y todo. Y se creó una división, ¿no? Faltando un mes, Forsyth tira la toalla porque se nota que dejó de hacer campaña, ya no iba a las regiones. Acá en Lima, de rara vez se le Se veía bajó haciendo mucho, ¿no? campaña, Se bajó mucho, como que ya no se se la bajó. creyó. Sí, como que dijo ya acá, ya no. Y lo que yo creo en particular, así es lo que yo creo, no tengo pruebas, pero es lo que yo creo, No, tampoco es que él dudas. hizo un arreglo con Somos Perú, ¿no? Para mí él hizo un arreglo con Somos Perú, porque inmediatamente después de que perdemos la inscripción, él se va como candidato de Somos Perú. Entonces, así fue la cosa, ¿no? Y ahí perdimos la inscripción. Yo entré en lo que se llama el duelo político. El duelo político es cuando tú has estado en un cargo, sea de autoridad o político, y de pronto lo pierdes. Porque por más que era un partido pequeño, ¿no? Tenías un cargo de autoridad, o sea, tenías un cierto poder dentro de la organización. No, además, Tenía lograr que, formar un partido nada más no es poca cosa. Es claro, Sí, algo. de hecho que sí, porque yo he estado viendo gente que ha tenido iniciativas, de hecho con buen arrastre en lo que son redes sociales y no ha logrado escribir partidos. no. Bueno, la cuestión es que paso por este luto y un día lloraba, o sea, oraba y lloraba llorando, o sea, decía, ¿por qué tú me has metido en política y me sacas ahora de esta manera, haciendo tal ridículo? Porque yo me sentía avergonzado. Y, y, y de pronto un día entendí, ¿no? Encontré la respuesta. Tú estabas en política porque tenías que cuidar a Humberto Lay. Esa era tu función en la política. Esa función la cumpliste en excelencia. Ahora que Humberto Lay ya no está en política, tú ya no necesitas estar en política. Y ahí quedó. Entonces eso fue el momento en que yo sentí que verdaderamente el Señor limpió mi corazón, me quitó toda esa carga que yo tenía, todo ese peso, y entendí el porqué. Y sí, pues, o sea,
Han habido un montón de cosas en las cuales Dios me utilizó a mí para evitar problemas, para evitar caídas y sobre todo que el Señor utilizaba mucho un don de discernimiento conmigo porque siempre la tincaba, ¿no? Este pata viene para hacer esto, esta pata viene para hacer esto y siempre pasaba, ¿no? Mano, me Entonces, parece muy valiente lo que estás haciendo porque creo que esta historia la debes haber dado muchas vueltas en tu mente hace años. O sea, es un proceso de restauración en tu corazón también, creo, ¿no? Y por el poder supuesto. hablarlo, no sé si ya lo has hecho antes, si has hablado antes de ese tema, Lo he pero hecho con mi me familia, parece muy con mis amigos valiente. más cercanos, con los hermanos más cercanos, pero nunca lo he hecho en una plataforma abierta, ¿no? Y yo sí admito, han habido Reconocer errores. eso, ¿no? Saber que es un error y también que Dios te posiciona y te restaura es algo poderoso. O sea, ¿Sí? yo soy el primero que cuando dicen quien esté libre de pecado tira la primera piedra, yo soy el que se pone para que le tire la piedra, porque definitivamente no puedo juzgar a nadie que estando en una posición de poder se cambie se altere su realidad, su idea, ¿no? Y se equivoque. Yo soy el primero. No, y Así hermano, que o sea, ahí definitivamente me empecé a parece recordar valorable. todos los viajes, todas las esperas en el aeropuerto. En algunos momentos yo era secretario del AI, chofer, seguridad, media training, le tomaba la foto, filmaba, es decir, o sea, era todo, pero era por él. Y yo estoy seguro de que él hubiera sido un gran presidente, pero Dios creo que se dio cuenta que el Perú no estaba preparado para tener de autoridad a un hombre como Humberto Lay. Y le dio la Todavía no estamos oportunidad. preparados. Todavía no Ahora, estamos preparados. tú crees, y esta es una pregunta que tiene que ver con este punto, ¿no? ¿Tú crees que ahora ya habiendo una movida mucho más fuerte en redes sociales, ya siendo un país más informado al menos en ese sentido, ya sería tiempo de hacer un partido político exclusivamente cristiano o todavía crees que no funcionaría por esa desunión eterna entre las iglesias Es que ese es el gran evangélicas? problema, ¿no? Estamos como en aquel momento en que se decía, ¿no? O sea, tú eres de Apolos, tú eres de Pablo, tú eres de Pedro, y eso lo que genera es división. Mientras que Ujú, sigamos así, jamás vamos a poder afrontar, porque el principal problema que tuvo Restauración Nacional fue la división de las iglesias. Cada persona que venía del pueblo evangélico a ser parte de Restauración Nacional venía con una estructura o una ideología, o no sé cómo llamarlo, ya puesta en el cerebro de su propia congregación. ujú. Entonces era difícil, ¿no? Oye, ¿por qué Mm, están hablando ahora con los de la Alianza Cristiana? ¡Qué barbaridad! Oh, no, ¿por qué hablan con los de Robert Barrier si esos son impíos? ¿Por qué hablan con los del MMM si son traidores? Tenían razón, pero bueno. Este, Es muy difícil, ¿no? O pero sea, es usando la muy fe cristiana como difícil. base, ¿no? Es muy Mm, difícil, es muy difícil. Y va a ser más complicado, ¿por qué? Porque ya hubo la experiencia de un partido que no pudo ser. Entonces, ese recuerdo va a ser más complicado todavía. Y quizá no Ah, podría servir eso como una especie de, ya entendimos cuáles fueron los errores y a partir de esos errores comenzar algo diferente, evitando ese tipo de situaciones. eso tendría que llevar a que quienes estuvimos participando y estuvimos cometiendo esos errores, pudiéramos también estar ahí, aunque sea como consejeros o asesores, para indicarles, oye, ese no es el camino, ya pasamos por ahí y hubo ujú. sangre y fuego. Claro, No, pero lamentablemente eso no claro. es así, pues, o sea, el cristiano que entra en política es el cristiano que puede decir, por lo menos lo que yo podría conocer, ahora yo voy a estar acá y le voy a enseñar a John Fernández y a Humberto Lay cómo se hace, ¿te das cuenta? Ujú. Claro, un Sí. Entonces, no Nehue. es, no es ahora estoy en política, voy a buscar a esta gente que ya tuvo la experiencia para ver cómo me pueden ayudar. No, Claro. es ahora Y yo les sería lo voy a ideal. demostrar a ellos. Y Ahora, ¿sabes Pero eso qué? será, Igual, será, también será es una difícil. cuestión tal vez muy del peruano, porque uno ve, por ejemplo, en países como Estados Unidos que existe todo un lobby, ¿no? Evangélico que tiene mucha influencia dentro del gobierno estadounidense, pero acá no existe mm, eso ni por asomo. Yo Pero te puedo obviamente decir para que algo, exista un lobby evangélico, tiene que haber gente que esté dispuesta a unir fuerzas, pues si no unimos ya, fuerzas, yo te puedo decir algo bien crudo, pero crudo, crudo, ¿ah?
Sí, dale, acá no nos ofendemos con Ese nada, en lobby realidad. evangélico, ¿sabes por qué ese lobby evangélico tiene tanto éxito allá? ¿Por qué? Porque lo Mm, que los une es el dinero, muy probablemente. Uh. nada más. Bueno. Por eso es que tienen tanto éxito haciendo el lobby, porque el lobby que están haciendo es para que sus negocios y sus empresas prosperen. Ah. Bueno, ahora hay unas predicciones que quiero sacar de ti, extraer de tu experiencia, porque hemos visto en las encuestas, encuestas truculentas, ¿no? A veces, y a veces sí demuestran cosas, pero mira, estamos con Keiko en 18%, Álvarez en segundo puesto con 10%, o sea, y bueno, y está ¿Qué peleándose con encuesta estás López Aliaga. leyendo? ¿Qué Estoy encuesta leyendo estás una leyendo? encuesta de Infobae, ahora estoy leyendo una Ah, pues, de Perú 21, donde la tira Keiko, pero hasta arriba. pero Perú 21 Eh, ¿de cuándo? Porque ahorita está prohibido dar encuestas. claro, son de inicios del mes, son de inicios del mes. Ya, ok, o O sea, sea, esa es una foto totalmente distinta a la foto de ahorita. entonces, claro, ¿cómo es eso? Porque hemos visto que hay distintas encuestas y más o menos van los mismos. O sea, Keiko, Álvarez, López Aliaga, y por ahí se tiran entre Jorge Nieto y otro tío más, ¿no? Creo que es Roberto Sánchez, ¿no? Porque Belmont también lo ha subido un poco, pero no le veo mucho, y López Chao se bajó. Entonces, incluso tú dices que empezó fuerte Vizcarra, pero de ella se fue para el suelo. ¿Verdad? Eso Entonces, de que López Chagua ha bajado, yo no sé, ¿ah? sí, pues un voto Está escondido raro. también ahí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, John? A ver, yo lo que veo es que definitivamente lo mismo de lo que hablábamos al inicio. Las encuestadoras juegan, pero juegan con el margen de error. El margen de error es 2,5, más o menos, 2,8. Entonces, ellos van a jugar con eso, ¿no? Y ante una situación donde tú tienes, creo que esa encuesta que tú estás mostrando, no sé, pero podríamos decir, creo que ahí todavía había 30% de indecisos. Con Ujú, tanto porcentaje de 30% de indecisos, esto se va a mover y se va a seguir moviendo hasta el mismo día de la elección. Por eso es que a ujú. veces se da sorpresa. Oye, ¿cómo es posible? Mira, dijeron esto y ahora es esto. Obvio, pues si tienes una muestra de 1.200 personas o 1.500 personas, que no llega a todas las zonas rurales, que además tiene un alto porcentaje de gente que está indecisa todavía. Acá en los indecisos, por ejemplo, marca 16,8, ¿no? Claro, Ese 16,8, si de ese 16,8, 5% se va a López Aliaga tiene 15, ¿no? Si ese 16%, 7% se va a Keiko, Keiko pasa a los 20, ¿me entiendes? Por claro. eso es que hay Es tanta muy incierto, diferencia. ¿no? Ahorita, por Ujú, ejemplo, esa encuesta ya está desfasada, porque lo que está pasando ahorita ujú. es que ya en el segundo lugar no está ese señor y el otro tampoco ya no está ni en tercero ni en cuarto siquiera. Claro. Estoy Aquí seguro hay porque otro. justamente escuchaba también ayer una entrevista que le hacían a un analista, ¿no? De este tipo de encuestas y esas cosas. Y él mencionaba algo, ¿no? Por ejemplo, que hay un candidato, en este caso como López Aliaga, que tiene lo que se le Recoge el dice el hielo, voto por duro. favor. ¿No? Lo que se le dice El voto el voto duro. duro, que supuestamente su voto duro, según lo que dice esta persona, es como que estaba entre el 10 y el 14%. ¿De O quién, sea, perdón? ¿De como quién? López Aliaga. De de López. López Aliaga, claro. Y Ya. que en cuanto a su voto potencial, se hablaría incluso de hasta un voto de hasta 24%, 23, 24%. Entonces, ¿hasta qué punto es? Porque, o sea, lamentablemente las cifras son demasiado distantes entre una encuesta y otra. O sea, a Claro, menos que porque una ahí, Sí. realmente esté haciendo un trabajo pésimo, o básicamente es porque haya ya, plata de atrás porque hay y alguien te plata, está diciendo, mira, ¿no? porque hay plata. O sea, yo te digo la verdad, hay encuestadoras que salen a campo y sobre ese resultado de campo juegan con el margen de error para arriba o para abajo, ¿ok? Hay otras encuestadoras que las hacen en escritorio, Y que ya las que salen. hacen, no, o sea, no salen, las hacen en el escritorio. Y eso ha Ni se existido, molestan, ve, ¿no? eso ha existido siempre, ¿no? Mm. SIT, la encuestadora que acaban de denunciar ahorita, yo voy a decir como dicen los zurdos, ¿no? No tengo pruebas,
pero creo que las hacen en escritorio, Sí, pero ¿no? Sid no es la que es la única que sí vio venir a Pedro Castillo en la elección pasada. No, porque todos vieron venir a Pedro Castillo 3 días antes. O sea, sí No, estaba. Lo pero, que o pasa es sea, que en pero la me refiero, foto, Sid era la única encuestadora que había lanzado una encuesta pública, o sea, ya no en la semana donde no se puede publicar, ¿no? una semana antes. Supuestamente por eso es que se supone que ella es como que ahorita la No, que tiene mayor credibilidad, ¿no? no, lo que pasa es que la encuesta que todos recordamos que sale en el comercio solamente muestra las primeros 5 o 6 posiciones, pero no muestra más allá. Ahí nomás, al siguiente paso, estaba Castillo, ¿no? Ah, mira. Yo me Ahí nomás acuerdo de estaba Castillo Castillo. para nada hasta el final. No, Claro. no, sí estaba Es, Castillo. Castillo aparece, y te digo por qué, porque yo en esa elección sí estaba todavía en plena campaña con Forsyth. Castillo aparece 2 semanas antes. Y es más, viene un pata a decirme a mí, oye, Castillo lo escucho por todos lados, hay que sentarnos a hablar con Castillo. Entonces yo miro cómo va Castillo, veo todo lo que pasa, veo que va con Perú Libre y le digo, imposible hablar con Castillo. Es imposible que nosotros nos sentemos a hablar con Castillo. No tiene nada que ver. Hablando de eso, del dueño del partido, que es Vladimir Cerrón, recordemos que Belmont fue candidato a la alcaldía por Perú Libre, que en ese momento se llamaba Perú Libertario, que él también era el partido de Cerrón, ¿no? Hay que un vientre recordar de eso. alquiler, dices. Un vientre de Así es. alquiler. Entonces, ¿qué Wow. pasa? Cuando a mí me hablan de esto, yo empiezo a chequear a Castillo. Y sí, una semana antes Castillo ya estaba con un 3%. Entonces ya se veía, el Pata venía desaparecido por De su completo y vida. de pronto, ¡boom!, un 3%. Oye, aguanta, ¿qué pasa acá? Y en esa semana, cuando nos llegaban las encuestas de interno, veíamos que el Pata, hasta que llegó la elección y ganó. O sea, entró a segunda vuelta ganando. Claro, porque ni siquiera es que haya entrado de segundo, él ganó las elecciones de Por primera eso, vuelta. ¿pero por qué? Porque a él que lo potencia, el voto rural. Aparte del voto rural, lo potencia lo que le hicieron a López Aliaga en la OMPE. Porque yo sí estoy convencido también que a López Aliaga le quitaron votos en la OMPE para dárselos a Keiko, para que Keiko sea la que pase a segunda vuelta Uh, con Castillo. severa acusación. ¿Tanto así? ¿En la OMP Pero No, ¿tú crees que eso podrían haya hacer sido eso? para favorecer a treinta Keiko y o cinco mil para dólares cuesta ser favorecer congresista. propiamente a Pedro Castillo? ¿Qué? ¿Cómo Yo creo que? que sí. O sea, Yo ¿crees que creo la que sí. O intención sea, de hacer eso fue para favorecer a Keiko o para favorecer a a Pedro Castillo, Castillo? para favorecer a Castillo, que era el único que en ese momento podía entrar, para evitar que entre Rafael y que entre Keiko. Entonces, ponemos a Castillo y cualquiera va a votar por Castillo, o sea, en vez de votar por Keiko, porque el ¿Y antivoto cómo? en ese El momento estaba antivoto. fuerte. Ujú. ¿Y Ahora el ahora cómo antivoto es el de antivoto? Keiko, el, Ha el bajado un antivoto poco, de ¿no? Keiko ha bajado Sí, bastante, sí, ha sí, sí. bajado más de 7 puntos. Creo que O todos sea, se han ya no ido tiene ahora tanto contra López antivoto. Aliaga, ¿no? Contra Porky está más fuerte ahora. Es que Contraporqui está bien fuerte, ¿no? Y lamentablemente yo entiendo que quieran echarle la culpa a las encuestadoras, pero no solamente es la culpa de las encuestadoras, también es los errores que ha estado cometiendo en campaña. Claro. Uno de los errores garrafales fue tumbarse a José Gerí hace unos meses atrás. Eso fue un error fatal por cómo terminó el error, ¿no? Y ahí directamente la que está metiendo la Balcazo. pata por eso te digo. Entonces, la población ha percibido que por culpa de López Aliaga ahora tenemos a un impresentable, más impresentable que el anterior, Qué ¿no? loco. Entonces le está pasando factura. ¿Qué otra cosa le está Pero quiere decir que pasando si tú factura? dices que si van López Aliaga y Keiko, Keiko va a ganar. Yo creo que en este momento sí. Yo creo que si en este momento Keiko y López Aliaga entran, gana Keiko. Claro. El voto de Keiko es menos limeño, es más rural Es también. más Hay mucho voto consistente a rural. nivel nacional. Puede ganar más a nivel nacional. En cambio, ¿cuál es Ujú. el problema de Rafael? Rafael debe ser un candidato tipo Castañeda, mudo. Cuando Rafael abre la boca, mete la pata. Sí, la friega. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí. Entonces, ¿a qué comando de campaña o a él, no sé a quién se le ocurre, que es la última presentación antes de la última encuesta sea en Andahuaylas, donde el pata no tiene absolutamente nada en un sector
sumamente rojo. ¿Cómo lo mandas ahí? Entonces, encima tú sabes que el hombre no se cuida, no mide sus palabras No se y expresa sale bien. con todas las pachotadas que salió en Andahuaylas, pues hermano. Claro, O sea, este hombre, o sea, es como decirle, oye, ¿tú quieres que vote por ti o no, compadre? Porque la verdad, es como cuando ponen a Acuña a hablar, o sea, es está tal cual. más popularidad tenía Acuña cuando estaba calladito, es cierto. Acuña tiene, no, pero ojo, Acuña mete la pata, pero mete la pata cayendo en gracia. O sea, la Al gente se mata menos. de risa. Con el otro no. Lo Entonces, que pasa es él de que el tiene otro De que... queda, acuerdo. o sea, Acuña queda como un Sí. viejito bobo, gracioso, ridículo, mientras que Aliaga queda como un matón, pues, ¿no? Como un Bravucón, o que, prepotente. agresivo, ¿no? Entonces es diferente, claro. El otro es un ignorante, pero en su ignorancia te da risa, pues. Y como es un ignorante, Claro. este viejito pasa nada, ¿no? Pero el Al menos otro sí, llegó. ¿no? Oye, hay una pregunta antes de lanzarte al vaticinio, John. ¿Tú qué opinas de esta finta que hizo Butters? Se dio vuelta por todos los podcasts, se dio vuelta por todos los medios hasta que ¡pum! Se desinfló. O sea, parecería que quería ensalzar a alguien más, que no era por él. ¿Tú qué piensas? La verdad es que no me atrevería a decir que fue por ensalzar a alguien, pero sí me atrevería a decir que él sabía que no iba a ser candidato. Yo creo que él sabía Y muy bien que no quería. iba a ser candidato. Philip Butters tiene un gran problema y eso se conoce hace mucho tiempo. Su ego. No tiene nada a su nombre. O sea, no tiene Ah, nada a su nombre. ¿Ya? Y cuando tú te lanzas a una campaña presidencial, te van a buscar la sin razón y por todos lados. Y cuando alguien no tiene nada a su nombre, por algo es. mm, ¿Te das cuenta? Entonces, para mí, cuando yo vi que Philly se lanzaba, yo decía, "Pero que este pata nunca ha querido ser, o sea, nunca, no puede ser". ¿qué Y al quiere, poco no? tiempo Quiere creo que fama. él mismo llevó al tema de hacer que la cosa caiga para no participar, ¿no? ¿Por qué Pero, lo hizo? pero ¿en qué Esa es la razón? O gran pregunta, ¿por qué sea, lo hizo? yo pienso, en lo personal, a mí me parece que él se dio cuenta que ya no, pues no iba a ganar. Y yo creo que en su momento la gente lo ha percibido como alguien demasiado soberbio. Y a la gente acá, al peruano, no le gusta cuando la gente es así. De Pero tú repente no sabes es como, no que es él como en tenía. otros, de repente en otros países, tal vez cuando alguien tiene ese porte, esas ínfulas, más bien es visto como un referente, pero acá no, al peruano cuando ve un tipo que habla de esa manera es como que ya, ¿no? O sea, sí Dudas. Claro, cuando es pero ojo, peruano, ojo porque si por ahí si que fuera extranjero sería distinto, ¿no? sí, a López Aliaga, por ejemplo, que lo asimilan un poco a Trump. Mira, en realidad, más tenía de boca Butters a Trump que López Aliaga a Trump. Porque Butters al menos se defiende, pelea, habla, se mete. En cambio, a López Aliaga no sabe ni debatir. O sea, el pobre hombre parece que su plata es su poder, pero no Eh, es más. Entonces, eso Es también que por me eso te maltea, ¿no? digo, o sea, el hombre ha tenido casi 30, no ha llegado a 30, ha tenido como 17, 19 puntos en las encuestas. ¿Para qué lo haces hablar? Ujú, No lo hagas hablar. Sencillo, o sea, tu campaña tiene que ser lo más muda posible, ¿no? ujú. Y empieza a hablar sobre las obras y todo, porque tú hablas con todos los taxistas y los taxistas te dicen que esta cosa de la vía Expresa Sur es una maravilla, que Sí. lo que pasa en la Prialé es una maravilla. Yo he utilizado ambas vías varias veces y me ha parecido espectacular, Se viene el ¿no? A tren pesar que ya es que inconclusa, ya está funciona, claro. funcionando. Funciona porque a mí me ha hecho Mm. ahorrar, una vez que fui a Chaclacayo, me acuerdo, decía, voy a ir a Chaclacayo, no puede ser, que no sé qué. Y cuando fui y regresé, me quedé encantado porque ahorré casi 40 y pico minutos, si no es una hora, con lo que él ha hecho. Igual con la vía Ujú. Expresa Sur, o sea, para venirme acá hasta Chorrillos, yo demoraba de algún sitio, por decirte, me demoraba tal cantidad de tiempo y ahora estoy ahorrando 40 minutos, una hora de viaje. Sí, sí, es Entonces, increíble. teniendo todo eso, tú te quedabas calladito y la hacías, ¿no? Ujú. Ahora, lo que yo tengo más en contra de Keiko es que hubo un referéndum para la Cámara, dijimos que no, y digo Keiko porque tenía una mayoría que empujó para que se vuelva a sacar y se zurrara en nuestro voto de referéndum. Y ya, Eso es ¿por lo que qué más tengo. dijiste que no? Yo ¿Por dije que qué no dijiste porque, que no? digo, ya estábamos con el Congreso, darle un Senado,
a base de gastar más plata, nos va a tener más gente metida ahí en una silla que no le corresponde. O sea, no confío en nuestro electorado como para tener otro Ok, grupo más al que ok, votar. Eso es lo que pero pienso yo. tu desconfianza y tu no fue por un tema netamente operativo, sino por las consecuencias que podrían haber. No Claro, es porque como, tener dos cámaras podría convenir para una mejor producción de leyes. claro, ¿Crees o que sea, de pronto Teoría, para es es que eso en como no las que dos teoría cámaras? sí debería ser en así, teoría, antes era así, claro. solamente que acá como todo es mafia, todo es jugar en pared, todo es el Eso, eso. grupito político, ¿no? Los empresarios que financian a ese grupito político. Entonces, como que ya, igual te pongo gente que se supone que está más capacitada, tiene más experiencia, va a filtrar los proyectos de ley, no va a pasar cualquier barrazada, pero solamente basta el que les haya permitido entrar, o sea, les ponga la pauta y ya está, lo mismo que nada, Claro, ¿no? es dejar entrar a un electricista en mi casa y que me robe el electricista. Ahora voy a meter otro desconocido que lo cuide. No lo conozco tampoco. O sea, estoy seguro que se van a poner de acuerdo y me van a robar el doble. Eso es lo que pienso. No Ya, sé. Pero bueno, pero ¿tú qué dices de eso? Sobre, por ejemplo, volviendo a la idea de Keiko está puntera. Y mucha gente va a decir, aseguremos el voto con Keiko. O aseguremos para no votar por López Aliaga. O aseguremos el voto con López Aliaga para que no salga a la izquierda. Hay un antivoto, pero que está variando contra la izquierda, contra López Aliaga y contra Keiko. Ha bajado el contra Keiko. El López Aliaga lo está capitalizando. Pero podría llegar a segunda vuelta un Carlos Álvarez con una Keiko. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Tú qué opinas de eso? a ver, lo que pasa es que el tablero se está moviendo tanto, Andrés, que la verdad es difícil decirte quién va a pasar. Es probable que Keiko esté en segunda vuelta. Eso es muy Es muy probable. sólida, ¿no? Mm. Sí, está muy sólida. Entonces, es probable que Keiko esté en primera vuelta. Quién pase con ella es el tema ahorita. No, yo hace una semana publiqué en mi Facebook y puse, ¿no? De que Keiko no va a ganar en primera vuelta. O sea, es imposible que Keiko gane con 50 más 1% de los votos. Entonces, de todas maneras, va a pasar a segunda vuelta. Lo ideal es que Keiko pase a segunda vuelta con Rafael. Entonces, mi lógica me dice, si es un voto estratégico, voto por Rafael para que entre Rafael con Keiko, o sea, para asegurarlo a Rafael, ¿no? Porque ¿qué cosa estoy asegurando con eso? Yo con eso estoy asegurando modelo económico, manejo del modelo económico, que es lo que nos ha llevado a que ahorita podamos estar sentados en este podcast, probablemente, ¿no? O sea, Sí, si mucha no, no gente habla, tendríamos un internet. claro, probablemente mucha gente habla en contra del chino, de Alberto Fujimori y todo, pero probablemente estamos sentados acá conversando frente a una computadora, a una Mac, porque el chino hizo lo que tenía que hacer en esos 10 años. Entre lo malo, o sea, de lo malo no lo debió hacer, pero bueno, pero hizo cosas Claro. buenas. Entonces, yo mi lógica era esa, pero ahorita la foto está totalmente ¿Podríamos distinta. decir que el gobierno de Fujimori en términos económicos fue el mejor de la historia? No, yo creo que el segundo gobierno de Alan fue el mejor. Y de ahí viene el de Fujimori, los primeros 5 años. Ya, pero en todo caso, ¿qué podríamos? Porque hay mucha gente que dice que, claro, el gobierno de Alan fue bueno, pero básicamente porque los metales estaban tan altos, que eso fue lo que nos hizo crecer bastante, ¿no? He escuchado mucha gente que menciona ese tema. Pero es que han habido proyectos que se hicieron durante el gobierno de Alan que ayudaron a eso, ¿no? Hubo manejo del Estado para que eso pueda favorecer, porque si tú seguías lo de la izquierda, lamentablemente ese mineral no iba a ser aprovechado como ahora no se está aprovechando. Tía María es un proyecto de cobre que no está funcionando porque simplemente se oponen unas cuantas ONGs y la gente de izquierda. Y lo han dejado ahí, ¿por qué? Ahorita el mundo está en guerra. El cobre está o sea, el cobre está más valorado inclusive que el petróleo en este momento. Y si tuviéramos Tía María, estaría entrando cantidades enormes de dinero a nuestro país. ¿No? Entonces, a eso llevan los gobiernos de izquierda, que se oponen a todo y simplemente dicen no, 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 por buscar votos y por tener a la gente hambriando, para que después los programas sociales sean los que imperen y ellos dominan los programas sociales. Entonces la gente vota por ellos porque dice, por lo menos este me está dando dos panes, ¿no? Esa es la idea de Eh, la izquierda. Entonces, entonces, para el modelo económico, yo creo que Dos conviene panes, que sí. a segunda vuelta esté sí, en Keiko y esté en Rafael, ¿no?
y si tuvieras que lanzarte ya más allá del deseo, de decir, me parece que esto puede suceder, ¿quiénes son los que pasarían a segunda vuelta? Porque definitivamente nadie va a ganar en primera vuelta. Es que ahí te vuelvo a repetir. La foto ahorita, la foto de este momento, está un estafador con la hija de un expresidente. Esa es la foto ahorita, ¿no? Un estafador, pero cuando dices un estafador, ¿a cuál de los estafadores te refieres? Porque Muy buena. Al más conocido de todos, a RBC Televisión. ¿tú Claro, crees que ese va a es ser el que me has entonces pegado. segunda No, vuelta, no creo. Ricardo? Ojo, por favor. Escucha bien. No, tranqui, tranqui. El tema está tan complicado que la foto puede variar de hoy a mañana, de mañana pasado, y el día otro, y el domingo podemos tener una situación totalmente distinta. Pero en este momento, la foto de este momento es Keiko Belmont. Esa es la foto de ahorita. ¿Ah, sí? Sí, esa es la foto Ah, ahorita. mira tú. Ya, pero si yo te pido que hagas así las veces del profesor Yam, no sé si sabes quién es. Sí debes saber quién es, pues has metido en política. No tengo ni Que la él se menor lanzó idea. con No sé. una predicción, él dijo, va a Ah, ganar ya. Donald Trump y ganó Donald Trump. Ya, si yo te Ya. digo, ¿quién crees ahorita tú que va a pasar a segunda vuelta? ¿Quiénes crees Brother, que van es a pasar que, a segunda a vuelta? ver, pues no seas malo, pues. En Estados Unidos eran dos candidatos Es, nada más, acá tienes Claro, 35. es más fácil, sí, es No más te fácil, pases. obviamente, sí. Pero hay que la lanzar. Por pregunta es ejemplo, quién va a yo, llegar si con Keiko, si tú ¿no? me preguntas a mí, yo creo que está entre tres, ¿no? Y yo sigo apostando que muy probablemente López Chao pueda entrar, porque me parece que la izquierda, el sur sobre todo, siempre va a votar en contra del candidato limeño. Cuando Va a la apostar izquierda y por el uno de sur se izquierda. entere quiénes son los que van a ir o los que tienen mayoría en Lima, los candidatos, entonces la izquierda automáticamente, el sur, va a votar por el candidato contrario. Y por esa razón me parece que López Chao todavía podría tener una oportunidad. Y yo creo que estaría entre Keiko, López Aliaga y López Chao, entre esos tres que van a En segunda cualquiera de vuelta. esos casos gana Keiko. ¿Qué opinas, John? Pucha, O qué sea, sería difícil. la primera vez que Keiko tiene Es oportunidad. mi Solo predicción, no, no porque estoy Hay diciendo López mucha que yo Aliaga gente, se... quiero, por si hay acaso, no, mucha después no me gente, van a decir acá que hay cosas mucha raras. gente que está diciendo, creo que ya es hora de darle la oportunidad a esta China a ver si hace algo bueno. Y si no hace nada bueno, ya nos olvidamos de ella para siempre. Yo digo Ah, pues eso, yo pienso eso. ya ¿No? Ya, tuvo ya la me llegó, ya oportunidad. me llegó. Ella tuvo la oportunidad literalmente de refundar el país con la cantidad No, de congresistas que tenía. obvio, pues. Pero ojo, una cosa es tener la cantidad de congresistas que en ese momento tenías y otra cosa es ser presidente. No, con las situaciones que se vinieron. Acuérdate que después cerraron ese congreso también. O sea, ese congreso duró en la práctica 3 años y medio, si no me equivoco, un poquito más de 3 años y medio, y de ahí se vino otro congreso. Ahora, yo sí creo que en el 2016 el voto inteligente era votar por Keiko, porque tenía mayoría total en el Congreso, 73 congresistas contra 18 congresistas que tenía PPK, con que además PPK tenía que unirse con la izquierda y que fue tan idiota que no se unió con Keiko ni supo unirse con Keiko, y todo lo contrario. O sea, acuérdate que eh, Pedro Pablo pide, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo qué cosa, cualidades extraordinarias para gobernar, y toda la bancada de Fuerza Popular votó a favor y se le dio lo que él estaba pidiendo. Facultades extraordinarias, Facultades, sí. facultades extraordinarias. Y tuvo las facultades extraordinarias. Y dentro de esas facultades extraordinarias votó en su mayoría a favor la bancada de Keiko. El problema viene cuando la izquierda empieza a petardear a PPK y le sacan todos sus anchullos, y obviamente pues el pata estaba involucrado con el tema de Odebrecht. Entonces no Sí. podía seguir siendo presidente. Ahora, ¿quién presenta las dos mociones de censura? ¿Fuerza Popular? No. Las dos mociones de censura fueron presentadas por la bancada de Verónica Mendoza. Y Claro, al justamente, final, este es otro tema, ¿no? Porque siempre se habla de que el Congreso, y de hecho yo fui uno de los que cayó un poco en esa narrativa de que el Congreso era obstruccionista. Pero ¿qué clase de Congreso obstruccionista te da facultades extraordinarias para que puedas gobernar? No tiene totalmente. sentido eso. Y les dieron en todo, o sea, economía, en todo. No, no, tenían carta abierta para todo. Ahora, ahí mal PPK, porque debió de tender puentes, debió de hacer cosas, vino lo que pasó, a la China le habían robado también la elección esa vez,
Yo de candidato Pedro Pablo con 18% contra el casi 40% que tenía Keiko, más 73 congresistas en el Congreso, yo agarro y digo, doy un paso al costado que la señora sea presidenta. Y hubiéramos sabido si hacía o no hacía. Y de repente en esta elección Keiko ya ni estaba. Pero bueno, sucedió lo que sucedió, ¿no? Ahora, Eso también, pretender que ahora eso último hay también, un pacto mafioso, que se han hecho leyes pro crimen y toda la cosa es no tener pues dos dedos de frente para razonar un poco, ¿no? ¿Cómo vas a dominar el Congreso con 20 congresistas? Son 130 y tú tienes 20. ¿Cómo dominas el Congreso con 20? El pacto hay mafioso. una, esa Acuña. idea del pacto mafioso, por ejemplo, hay una idea respecto a que como Fuerza Popular tiene realmente una base y tiene una intención, jala a los demás para esa intención y para ese pacto. Por eso Imposible. que lo tienen así. ¿Tú crees que no? Imposible. ¿Tú crees que Acuña va a hacer lo que le dice Keiko? ¿Tú crees que Pepe No, Luna va a hacer lo que le dice Keiko? ¿Tú crees que Patti Lee de Somos Perú va a hacer lo que le dice Keiko? Jamás en la vida, pues hermano. no, porque Eso ellos es se mueven con la imposible. suya, pues. O sea, si Pero tú Tal Keiko cual. los crees, financiara a ellos, ahí sí, pero como ellos Ese se es otro tema. financian, no le van a hacer No, caso. Ellos van con su entonces propia John, tú agenda. dices que el pacto mafioso es una invención de la de la izquierda izquierda. para, Sí, para echar es lo mismo que estuvimos Sí, discutiendo aquella vez con Miguel Andrés, que él dice que no, es lo mismo, es una narrativa de los es zurdos, en una realidad, ¿no? narrativa de la izquierda que es experta en hacer esas narrativas como las leyes pro crimen, ¿no? Este Ujú. Congreso mafioso ha hecho esas leyes para que los... No, no han sido para ayudar a los delincuentes, ha sido para evitar toda la manga de extorsiones, robos y corrupción que la Fiscalía de la Nación hacía sobre pretexto de la colaboración eficaz y de la cárcel, de la prisión preventiva. O sea, hay empresarios en este país a los cuales iban, les decían, sí, tenemos una orden de allanamiento, no sé qué, entraban, pum, les sembraban algo y le decían, bueno, ¿sabes qué? Tenemos un pata que quiere ser colaborador eficaz y va a hablar en tu contra. Y mínimo te vas a ir 3 años a prisión preventiva. No, pero yo no he hecho nada. Sí, probablemente vas a salir, pero no te vas a poder evitar comerte los 3 años de prisión preventiva. ¿Cómo es? Tengo tanto. Ok, bacán. ¿Cómo es posible que un colaborador, o sea, yo mañana me ofrezco a hablar en contra de Andrés, ¿no? Y yo digo, Andrés es un corrupto. Yo tengo pruebas de que Andrés recibe plata del narcotráfico para hacer su podcast. Ok, viene la fiscalía, entra, allana, le pone algunas cositas y dice, bueno, Andrés es un corrupto, tenemos un colaborador eficaz que atestigua tal cosa, para que no se vaya a fugar del país, prisión preventiva 3 años, Andrés a prisión 3 años, ¿ok? Mientras que Ujú. apelas y toda la nota, probablemente te comas un año o 8 meses. Dime tú, ¿quién quiere estar 8 meses en prisión? Nadie. Estaría justificando el tema de Vizcarra, por ejemplo, que él dice, no, el colaborador dice lo que quiera, pero yo no, nunca, no hay ninguna No, evidencia. en ese caso hay pruebas. En lo de Vizcarra hay pruebas. Si Porque no, no él, por estaría ejemplo, preso. O decía, sea, acuérdate que Vizcarra ya ha la sido peleó hasta el enjuiciado. final, ¿ah? La peleó hasta el final, al final ya salió, ¿no? Pero él Ya, la peleó hasta el final y la gente le creía, alucina. Mira, ya si pues, pero Patricia del no. Río, alguien que es de su círculo interno, ella dice que yo soy muy amiga, literalmente ha dicho que Vizcarra ha robado como le ha dado la gana. Esas son las palabras textuales de Patricia del Sí, Río, pero alguien de su lo dijo círculo en una interno. conversación privada, ¿no? Su pata. Sí. No, no fue una conversación pública, fue una conversación privada, No, ojo. peor Y aún, no, pues, porque ahí es donde no fue realmente colaboradora. declaras donde, lo que Pero nunca vas a decir, ¿no? vamos a los colaboradores. En este momento hay colaboradores que tienen 5 años de haber ejercido su colaboración eficaz y hasta ahora no presentan ni una prueba. ¿Eso es correcto? No. Entonces, ¿qué ha hecho el Congreso? Para la colaboración eficaz se pone un tope de 8 meses para que el colaborador presente las pruebas de lo que dice. Si amerita, se amplía 8 meses más, o sea, un año y medio. No es suficiente año y medio para que alguien pueda corroborar que una persona es verdaderamente corrupta, como dice. Y esa es la ley Obvio, pro crimen que dices, que esa dice es una de que... las leyes que pro crimen que dice. ¿No es Interesante, cierto? porque es como que hay unas leyes que se ponen desde un grupo que ha estado en poder y sabe cómo se mueve la maña,
y otro grupo que no estaba en poder o que no sabe cómo se mueve la maña y dice, es una ley pro crimen, pero tal vez es la narrativa que tiene porque no está entendiendo cómo se mueve la cosa desde Es adentro. que ahora, otra cosa es que, oye, en la práctica no está funcionando, en la Ujú, práctica. Pero eso no quiere ujú. decir que los congresistas hayan hecho esas leyes para favorecer a los corruptos. Los han hecho más bien para que la ley no sea utilizada como medio político para tumbarse políticos, ¿no es cierto? Interesante interpretación. Es que Ok, sí, o vamos sea, cerrando. ya. Vamos cerrando porque creo que ya tiramos 2 horas y vamos a Y, tener que dividir y el no, y no hay episodio. la Ok. predicción. Sí, 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 me sigues evitando todo. A ver, dame Sí. la. Me Axel dice, torea no la... importa que no sepas, dime quién va a ganar. No, pero no es así. A No, pues ver, yo hay que creo, jugársela, pues, ¿no? Hay que ok, jugársela. vamos a jugar. Yo creo, si llega Keiko con López Aliaga, Keiko, ¿sí o no? John. Yo también creo igual. Yo también creo Ya, igual. Keiko con Carlos Álvarez. ¿La gente Keiko, votará por Álvarez? no La sé, gente pero dirá, pucha. ¿Sabes qué pasa? Que hay que analizar es un algo también. Zielinski, ¿no? Zielinski, es alguien Este que ha visto. Congreso, Ayer alguien me dijo que va a votar por Carlos Álvarez. su madre. O sea, Yo te, y que se ha convencido a partir de justamente sus últimas intervenciones. ¿Qué opinas tú, John? yo opino que no conoce muy bien todo lo que hay detrás de Carlos Álvarez, ¿no? O sea, detrás Mm. de Carlos Álvarez, en realidad, a ver, ¿quién es el presidente del partido de Carlos Álvarez? Ni idea. Solo es él, solo es él. Solamente sé que ayer Vladimir estuvieron Mesa. hablando Vladimir Mesa. de que la vicepresidenta está a favor de una Ya. segunda reforma agraria y de un cambio de constitución. O sea, Sí, es una rojísima. roja al mango, pues, ¿no? Es rojísima. Pero el presidente del partido es Vladimir Mesa. Vladimir Mesa ha sido gobernador regional de Ancash y tiene infinidad de acusaciones e incluso hay un juicio contra él por 25 millones de soles. O sea, es una persona que no está muy bien vista ahorita. Yo no digo que sea corrupto, pero por lo menos hay un montón de denuncias contra él. Claro. Carlos Álvarez no va a gobernar. No va a gobernar Carlos Álvarez, La va a gobernar Vladimir y la cúpula. ¿Dirías que es el Pedro Mm. Castillo de ese partido? Uh, Peor todavía, ¿no? Porque Pedro Castillo por lo menos sabía Era lo que estaba dirigente, ¿no? yendo, Llegó a era ser parte dirigente, de. ¿no? Sí, o sea, ahorita él, no sé, o sea, para mí votar por Carlos Álvarez es un voto al vacío, ¿no? si llega Keiko Totalmente. con López Chau, el voto Ahí sí la anti-Keiko cosa sigue se pesado. complica. Ahí sí la cosa se complica. Ahora, con López Chau, no creo que López Chau, contrario a lo que dice Axel, yo creo que más bien al que habría que estar mirando es a este Galifardo del sombrero, ¿no? ¿A El cuál, imitador de cuál? Pedro Castillo, a Sánchez. Ah, Pedro Sánchez es Sánchez. más, Roberto Ah, el que sale Sánchez. sí, Roberto con su Sánchez. ajá. poncho. Roberto Sánchez Sí, es sí. uno de los que podría. Ahora, si sale Belmont, va a segunda vuelta, pucha, este país es capaz de votar por Belmont, hermano, y ahí sí nos fregamos. Dios Estáfame mío, otra vez, dice. es Te vas del capaz de país. votar por Belmont. Hagamos un país. Seamos socios. Bueno, muchachos, hagamos una Necesitamos despedida construir ahora. carreteras, invierte en la carretera. Sí, un ladrillo cada Va, uno. va a emitir bonos soberanos del Perú, ¿no? Para un mensaje final, un mensajito final. Dale. Sí. Mi opinión personal. Este Congreso, lo que viene en senadores y diputados, va a ser una cosa bien fragmentada y sobre todo con mucho poder. Quien gobierne tiene que tener gente con mucha experiencia política para poder asegurar un gobierno de 5 años y no estar cambiando de presidente cada año. Mm, Entonces piensen mm. bien, ¿quién tiene ese equipo con mucha experiencia política capaz de sostener a ese presidente o presidenta durante los siguientes 5 años? Eso es lo más importante que se debe pensar. Fuerte, ¿eh? Uno piensa mucho en el También, candidato, pero bueno, no piensa en el equipo. la tendencia Así de la es. región también dice que, o sea, los gobiernos que están, o los partidos que están ganando tienden más a la derecha, ¿no? En este último tiempo. Sí, eso es cierto. No, la izquierda sí se ha decepcionado mucho. ¿No? Para Y variar. ahora se puede saber muchas cosas, ¿no?
Igual, tenemos mucho por hablar, de Nieto también hay anécdotas, es decir, o sea... Y de repente podemos ahorita comprometernos, obviamente viendo el tema de los tiempos para la segunda vuelta, ¿no? Tener una segunda conversación, ¿no? Claro, en la segunda vuelta ya tienes el panorama más claro, ¿no? Ya sabes cómo van las fuerzas en el Congreso. Claro. Eso te permite medir mejor, ¿no? John, consígueme a Pastor Humberto para la segunda vuelta, conversamos los cuatro. Él no quiere saber nada ya con temas políticos ni nada. Pero le voy a comentar. Estoy persiguiendo. No, porque siempre es bueno, igual, este podcast es un podcast cristiano en sí, o sea, siempre con una perspectiva cristiana y obviamente la opinión de un pastor como el Pastor Humberto es autoridad definitivamente, ¿no? Para el público al que queremos llegar. Ok, gente, muchas gracias por estar, muchas gracias por ver el podcast Influyente, escucharlo. Ya sabes que puedes dejar tus comentarios, síguenos, dale me gusta, todos los botoncitos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao chicos, gracias. Bendiciones.